Suscríbete a La Panterita. Une generaciones. Hildebrand y Ponabé. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay. Hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician. Isuzu es invencible por naturaleza. Costanera Sur. Construye. TIC SA. Apostala. Energy. Energía de calidad al precio justo. Arete. Donde da gusto comprar. Reinpex. Para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Tokio, prendidos a tu vida. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Un saludo para todos. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Fabio Martínez nuevamente aquí en la mesa, ¿cómo te va? Bien, Federico, muchas gracias. Está Wilson González. Teníamos una duda para esta noche, hay fútbol Cerro Luqueño. Está Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Saludos para todos. Bueno, ¿hay alguien confirmado para esta noche en Cerro? Sí, señor, el equipo prácticamente está confirmado, con lo que veníamos manejando prácticamente en un 99% suplente, pero sí hay una sorpresa, y está en el arco. La sorpresa está en el arco para esta noche, cuando todos pensábamos que iba a ser guardado para el partido el día jueves, después de lo que fue el partido de ida, donde él adujo dolores y compañía. Jan Fernández está para arrancar el titular esta noche. Bueno, linda noticia para el hincha de Cerro, para Cerro, porque más allá del rendimiento también es atracción, ¿verdad? Un equipo que va a estar lleno de suplentes, atracción, el titular y el que viene a ser gran figura en el partido de Copa Libertadores. Porque hay un doble elemento. Ninguno garantiza en Cerro. Mier dejó una imagen preocupante. Entonces ahí en la categoría de debe y haber es un negativo. Y quien vuelve es Jan, que es un tipo que no es solamente un tipo que garantiza, sino que te puede ganar partidos, como ocurrió en Fortaleza. Ahora, la consulta, Juanma, es porque, como bien decía, el contexto era no ataja Jan, que se suma a los otros titulares para ser guardado para el partido del jueves, porque no se puede negar que el partido del jueves es más importante que el partido de hoy, pero el partido de hoy también es importante. Entonces la consulta, Juanma, es: ¿se recuperó Jan completamente o entienden que amerita arriesgar a Jan? Porque si hoy Cerro no le gana a Luqueño, también va a quedar muy rezagado. O sea, un panorama muy similar a lo que era el partido de ayer de Olimpia, que sabía que hoy arranca un nuevo ciclo, una nueva conformación de cuerpo técnico, pero que se tenía que ganar para que no quede muy lejos Libertad. ¿Cómo viene un poco la mano con esto de la titularidad de Jan? Y es una mezcla, Dani. Definitivamente es una mezcla, porque sí, no sé si la palabra es arriesgarlo. Jan está mucho mejor de lo que estuvo la semana pasada en el partido de Fortaleza. Por eso también hoy está a disposición, porque si era para arriesgarlo, él no iba a estar. Pero aparte de eso, aparte de que está recuperado, está mejor, no todavía al 100%, pero sí está mucho mejor. Tampoco es que el resto de tanta garantía como para poder arrancar el partido de esta noche. Entonces, por eso un poco una mezcla de ambas cosas. Ya está mucho mejor, él pidió jugar, y aparte también, obvio, la confianza 100% está puesta en el arquero brasileño sobre el resto de los porteros que están a disposición, recordando que Miguel Martínez está expulsado y no estará a disposición tanto para hoy y tampoco la siguiente fecha. Te cambio el panorama. Si Miguel Martínez hubiera estado disponible, ¿atajaba hoy Jan? Yo creo que de todas formas iba a atajar Jan. Okay. Por lo que ocurrió anoche en el entrenamiento, donde él mismo le manifiesta al cuerpo médico, también da el ok,
el arquero le manifiesta al cuerpo técnico y entonces allí deciden incorporarlo al partido de esta noche. ¿Y el resto del equipo cómo va, Juanma? Todos suplentes. El único que repite con relación a Fortaleza es Jan. Después, lo que veníamos suponiendo con Enzo Jiménez como lateral derecho, se confirma la ausencia de Juan Patiño, por ende será la primera vez que Saba recurre a un defensor central juvenil, por decirlo de alguna manera, que es Lucas Quintana, aquel defensor central diestro de 18 años que había debutado en el partido contra Meliano de la primera fecha con Francisco Arce. Está para arrancar hoy de titular como central por derecha. Por izquierda Eduardo Brock, y por izquierda un retorno que me parece puede llegar a ser interesante, porque fíjense ustedes que estábamos hablando de lo de Jan, cuyo último partido fue oficial en el torneo local, fue el 17 de febrero, y también este futbolista Pedro Álvarez retorna a la titularidad después de aquel partido contra Guaireña. Se había sufrido una rotura fibrilar en ese partido de la cuarta fecha. Pedro. Quedó 4 o 5 semanas, había pronosticado recuperación, vuelve a la cuarta semana y está para arrancar como lateral izquierdo. Rivas no será de la partida. En el medio campo por derecha, Antonio Baleano, Robert Piris Lamota, Damián Bobadilla, Sergio Díaz de vuelta arrancará de titular después de aquel partido ante Resistencia, y la delantera, Marcelo Moreno Martins junto con Brian Zamudio. No aparece Fernando Fernández como titular. Bueno, la defensa entonces, lateral derecho va Enzo Jiménez. Los dos centrales, Lucas Quintana con Eduardo Brock. ajá, y por izquierda como lateral Pedro Álvarez. Está bien. Había jugado de central contra Guaireña, pero tiene esa opción también, sabe hacerlo jugar como lateral izquierdo. De hecho, en los inferiores llegó a jugar así, y también en las selecciones menores, sub-17 y sub-20. ¿Quién va como cuarto volante? Como cuarto volante Sergio Díaz por izquierda. Porque vos sabés que justamente me quedaba la duda, porque si era un cuarto volante más tipo extremo, capaz se podía armar tranquilamente una línea de 3 con Quintana y Álvarez como stopper y dejar a Brock como libre. Pero al decir Díaz como el cuarto volante, no, o sea, al que no le vas a pedir que haga de carrilero el día de vuelta a Sergio. Entonces, Álvarez tiene antecedentes de haber jugado como lateral. Como lateral, sí, Miguel en inferiores cumplía esa polifuncionalidad, por llamarlo de alguna manera. Puede jugar tranquilamente como central y también como lateral izquierdo. No desconoce el puesto, también en la selección sub-17 y sub-20 jugó en esa posición. Y mira que lo que plantea Dani no suena descabellado, ¿eh? Yo ahí el movimiento que haría es tirarlo a Antonio Baleano por izquierda, claro, que no desconoce tampoco, y Enzo como carrilero por derecha. Claro, la idea es que no esté tan desprotegido Brock, porque Brock mostró que si lo dejan para el 1-1, y a ver, Luqueño no sé si juega con Pérez y Charpentier, pero tiene algunos velocistas que pueden dañar un poco allí la zona defensiva. Por eso cuando lo citaste a Álvarez, se me vino a la cabeza en algún momento, esto no es rígido, esto no es fijo ni estático, se puede armar un poco esa figura. Y Álvarez, si Jan se demoró en comparación al reporte médico, Álvarez llega antes, ¿verdad? Sí, incluso algunos días antes de cumplir el mes de recuperación que en principio se había establecido. El mes de recuperación recuperó muy bien. La semana pasada, justamente el sábado consulté y me dijeron que sí, que estaba ahí, pero que ayer respondió muy bien y por ende está para arrancar el titular. Mira que según lo que manejamos como información también en el ámbito de la visita a Luqueño, y me dijeron también incluso que había probado línea de 3 en el entrenamiento Gustavo Florentino, así que sería un lindo duelo de estrategia seguramente lo que va a ser el partido de esta noche entre Cerro y Luqueño. Acá me pregunta el amigo Félix por Rivas, Juanma. No, se decide por Pedro Álvarez, el entrenador. Es una decisión táctica, están en proceso de recuperación, entienden que hicieron un esfuerzo importante en el doble partido entre Olimpia y Fortaleza y por ende prefiere no arriesgar a ninguno de los titulares, lo que hicieron el mayor esfuerzo en esta última semana. Atendiendo que
que Rivas no juega la revancha, eso me refiero, ¿verdad? Me parece que todos los pusimos arriba en el equipo. Claro, esa que es una versión muy favorable al jugador. Claro. O puede ser también una especie de castigo. Puede ser. Porque realmente llama la atención, o sea, porque este es el partido donde vos, o sea, la prioridad es guardemos a los titulares. Y si hay uno que era titular, pero que por la coyuntura de la Roja, por eso siempre colocábamos como el fijo de la defensa, y ahora decís que no, porque también es cierto lo que mencionaba, o sea, él viene acumulando la seguidilla de partidos, pero claro, uno creía que debía jugar este encuentro. Aparte, cuando vos jugás de local, más allá que sea suplente o no, y el partido es un partido bisagra para hacer un campeonato local. Porque quiera hacer o no, Fabio, es un cambio defensivo. Claro, por eso. Entre Rivas y Álvarez. Si vos tenés un lateral con oficio, ¿por qué no lo usás? Evidentemente no está haciendo bien las cosas. Yo creo que hay algo, ¿no? Claro, no está haciendo bien las cosas. O no hizo bien la expulsión. Por eso esto titular porque venía siendo titular, estaba haciendo un buen partido, era el titular en la Copa y le daría una mano terrible, como está mencionando. Un partido de Cerro necesita ganar para que no se vaya a Libertad tan lejos. Y todos descontábamos que Rivas, con el estado atlético que tiene, iba a estar el lunes. Hasta pusimos en duda a Lorenzo Jiménez por si tiene que jugar otra vez como lateral la revancha ante Fortaleza. Me parece que hay algo de tirón de oreja, desde la distancia, ¿verdad? Claro, porque el luqueño cambia mucho su forma de jugar cuando tiene este tipo de partidos. Porque le cuesta proponer en el Feliciano Cáceres o en cualquier cancha donde juega contra equipos que no son los favoritos, pero en este partido me parece que hay que saber romper líneas y necesita, si no es laterales, necesita carrileros con oficio, Cerro, para poder enfrentar este tipo de partidos. Entonces, si vos lo tenés arriba, que es un lateral natural, y no lo pones, es porque algo pasó, dentro de lo que significó el disgusto de verlo expulsado en un partido en donde había que saber medir las temperaturas, ¿verdad? Y mira que, miralo también de mucho tiempo. Mirando al otro lado también, Ariel, Fabio, Fede, Dani, mira que Cerro no lo va a tener arriba para el jueves, y tampoco sonaría alocado pensar en darle ritmo también a Álvarez, que viene de una inactividad importante para de cara a la revancha del jueves, y verle un poco también cómo funciona ahí como lateral izquierdo, porque Saba tiene que rearmar su defensa con el tema de la expulsión de Rivas, teniéndolo a Báez como central y Rivas como lateral izquierdo. Lo ha solucionado bien, pero ahora se te da tu lateral izquierdo y no le tenés a Brock disponible, y me parece que Álvarez puede ser una opción importante. ¿Puedo decir que si hoy Álvarez juega bien, él juega como titular el jueves? Y yo no lo descartaría, porque para mí al menos el único antecedente en primera lo hizo muy bien Álvarez. Como zaguero. Una buena deducción la tuya también, ¿Sí? Juanma, porque también la otra defensa con Jiménez, Beto Espínola como primer central, Patiño como segundo central y Báez como lateral, es medio complicada también, ¿verdad? O sea, me parece hasta mucho más. Recordemos, Cerro está ganando 1-0 el partido. Cerro lo que menos tiene que hacer es dejar espacios. Claro. Que estos brasileños lo pueden aprovechar muy bien. Entonces, sí, buena deducción. Esta noche, entonces, 20:30, Luqueño con toda su gente, Jan en el arco. Cerro Porteño va a llevar gente seguramente también. Para el jueves, ¿cómo marcha el tema de las entradas, Juanma? Desde ayer, la venta abierta a todo público. Consulté la cuestión de la respuesta, todavía estoy de la respuesta del público y en cuanto a cantidad de entradas vendidas, estoy aguardando retorno, porque sí, desde ayer recién, vía electrónica, hoy se habilitaron las boleterías en la Nueva Olla para la venta física, por decir de alguna manera, del tema de las entradas para el día jueves. Pero hoy, aparte de esa hora, se acaba de sacar un flyer oficial de lo que puede ser, o lo que va a ser, mejor dicho, una especie de promoción por el día, en homenaje al Día de la Mujer. Todas las personas, o las mujeres, mejor dicho, que lleven la camiseta de Cerro Porteño ingresan de manera gratuita en el sector de gradería novena. Eso para esta noche. Ahora acaba de sacar Cerro Porteño el anuncio oficial en sus redes sociales. Bueno, toda mujer entonces que lleve la camiseta va a entrar gratuitamente a novena. Sí, exactamente, gradería novena. Aquí tengo el flyer oficial. A ver, ellas son nuestras invitadas de lujo. Dice: vení con toda su gran apuesta para alentar al Ciclón y podrá ingresar a los sectores de plateas y gradería novena en el partido entre Cerro Porteño y Deportivo Luqueño. Lunes 20:30 en la Nueva Olla, así que todas aquellas
fanáticas del Cerro Porteño tienen esta posibilidad de un homenaje Ahí a vemos el flyer por el Día de la Mujer Paraguaya, pero de la mujer paraguaya. es en platea y gradería novena, en los dos lugares. Sí, señor. Platea ya novena esperan. Me dijeron a mí porque ella No, está bien platea porque novena tengo miedo que le tiran una bomba a los muchachos de Luqueño que por ahí le hacen un gol. Siempre pasa así, ¿verdad? Cuando le hacen un gol, cuando es una hinchada, la de Olimpia, la de Guaraní, a veces que se tira alguna bomba, alguna butaca. Entonces está bien en la zona de platea. ¿Qué quería completar, Juanma? No, me decían porque es llamativo el tema de los precios de las entradas y pasa que el Cerro se dieron cuenta que con los precios elevados no fue la respuesta que esperaron en el partido contra Curicó. Entonces evidentemente le quieren dar otro marco, no solamente a la revancha, sino esperan también incluso que para el partido de hoy haya gran cantidad de gente. En Cerro esperan que hoy por lo menos vayan 20.000 a 22.000 personas tratando de igualar lo que fueron las primeras dos fechas, y para el jueves, sin lugar a dudas, que la olla esté repleta, esté a reventar para la revancha contra Fortaleza. Aquí me envían 17.000 entradas hasta ahora para el jueves. Y un número importante, fíjate que a 4 días del partido, casi 3 días, ya alcanzamos la cifra de la revancha contra Curicó. Ah, ¿ese fue el número? Sí, 17.000 y moneda. Pero acá ya es un poco distinto. ¿Y Primero aquel partido también, Dani, compañero, a las 21, aquel partido? Este es 19 horas, ¿verdad? No, ese también fue a las 19. A las 19, claro, me acuerdo que arrancó bien. Pero todavía no entusiasmaba mucho al hincha del Cerro. Ahora está a un paso y tiene todo para el camino allanado para llegar a la zona de grupo de Copa Libertadores. Y después también la impresión que dejó el equipo en los últimos partidos, principalmente Fortaleza, hace que el hincha del Cerro tenga confianza y que tenga ganas de ir a ver. Es decir, un equipo que tiene crédito y que vuelve a entusiasmar. Claro. A diferencia del paso anterior donde había todavía un poco de escepticismo respecto a lo que podría ofrecer, pero va ratificando los cambios en cuanto a estilo, en cuanto al compromiso que tiene el equipo, la voluntad, las ganas de salir adelante desde que tomó la conducción técnica Saba. No, claro, porque estamos hablando de un equipo que ya el público empieza a identificarse más con el mismo, porque estamos hablando de un equipo que tiene determinación, entrega todo, juega sin miedo, sin complejos, y le gustó al hincha eso, entonces quiere volver a ver al equipo entonces el jueves y llegar a la fase de grupos, que es el gran objetivo de esta Copa Libertadores. Y lo de Jan, definitivamente, si no juega Jan para el cuerpo técnico, y es lo que se ve claramente, es que el equipo disminuye varios escalones y igual pasa a ser un equipo muy inseguro. Un equipo muy inseguro. Yo creo que está ya recontra confirmado, ¿no? Sí. Para mí jugaba hoy Martínez sí que estaba en condiciones. Para mí jugaba Martínez puede ser. Yo también, claro. Porque sería de alguna forma arriesgar todavía a Jan. Y cuando Jan te hizo ganar el partido, ni aunque sea medio % de 100, no podés arriesgar porque te estás jugando vamos a ir muchas un cosas. hecho bien realista. Si Martínez no era pulsado de la forma que fue pulsado, estaría hoy. La única forma sería esa. Entonces, no te hubiera dado tanta inseguridad. O sea, si no pasaba eso, tenemos a Martínez que no es Jan, pero que está para atajar la primera del Cerro. Sí. ¿Se entiende? Hacemos un alto ahora en el camino del Cerro Porteño. La gente nos dice Olimpia, hay trabajo televisivo, el hincha. Estuvimos con todos los compañeros en Ciudad del Este. Ganó Olimpia ante la mirada de Diego Aguirre. Un partido de bajo nivel. Tuvo un momento muy emotivo en los 2 goles. 5 minutos. Realmente General Caballero está peor que el año pasado. Y Olimpia, ayer buen partido de Fernández, de Salazar, Cardoso, Vampeta. Derlis le sigue costando definir, está en la racha desde aquel gol increíble que se perdió contra Trinidad en Encarnación, ¿verdad? Increíblemente. ¿Sabes por qué? Porque un partido antes contra Tacuaré, él tiene hasta ahora su único gol con pelota en movimiento. Donde define bien en el segundo tiempo. Y ese es el momento oficial que se baja la cortina de ese partido. Carlos Humberto inclusive mete a un juvenil sacándolo a Igor. Pero sí, yo creo que ayer Olimpia en ese primer tiempo volvió a ser el Olimpia de la urgencia. Ese que tanto nos llamó la atención el miércoles, porque el equipo del miércoles acá, particularmente en mi crítica, veía un equipo que no sentía ninguna urgencia. Y eso es una falta de respeto para lo que es la institución o para el club, ni hablar de la gente que fue, ¿verdad? Y ayer sí, o sea, incluyendo el empate, que es un muy mal cálculo de Gastón Oliveira, párrafo aparte, es
se vio a un Olimpia en un primer tiempo donde estaba bien enchufado, donde, mira que hasta ahí creo que sacó pecho porque lo que es cuando uno está curtido y cuando uno no está curtido. Él dijo, fueron muy duros, muy malos conmigo y con mi gente. Y hasta medio reivindicó, vieron que en algún momento nosotros paramos esa línea de tres con Richard. ¿Y qué dijimos el jueves? Ese sistema vos tenés que ser profundo por los laterales. Y acá destacamos, Ariel te va a acordar, que vos dijiste que entró bien Tito. O sea, ayer Tucu y Tito le dieron sentido, porque al estar tan activos, Cardoso y especialmente Hugo Fernández pudieron jugar casi de media punta, interno, llamarle como quieras. Entonces, eso se vio en Olimpia. Y yo creo que no está desconectado con que ya estaba el técnico. Una cosa es vos mirar el banco y está ahí todo el que no quería estar. Y ve el palco, no estaba nadie. Y ayer, ¿sabes qué? Claro, ayer Aguirre lo dijo, no, yo me voy a ir hasta Ciudad del Este, quiero ir a ver, quiero ir a pasar por el CIDE, todo. Entonces los muchachos jugaron de otra forma. Eso en el lado positivo, en el lado negativo. Olimpia viene a ver de Trinidense y Guaireña. Cito a 2 partidos donde empezó ganando y que se le fue de la mano para lo que significó lo de ayer. Y ayer no supo liquidar el partido en el segundo tiempo. No, qué mal le pegan los muchachos. Había un concurso por pegar arriba al travesaño. Todos le pegan al mismo lugar, ¿verdad? 4 metros arriba del travesaño. Sí. Está Johnny. Habrá conferencia de prensa este mediodía en Olimpia. Está Johnny con ABC TV, con ABC Cardinal. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? ¿No está saliendo el audio? Para todos los compañeros, ahora para sí. Daniel también. Aquí en el Salón Blanco del Olimpia, donde tuvimos la conferencia de prensa el sábado, donde el presidente anunciaba la contratación, oficializaba en este caso, la contratación de Diego Vicente Aguirre como nuevo técnico del equipo franjeado para lo que será el campeonato paraguayo de primera división, la Copa Libertadores de América. En minutos se hará la presentación. La delegación, Federico, compañeros, acaba de llegar del este del país, aeropuerto, aquí Salón Blanco para la presentación del nuevo cuerpo técnico que encabeza Diego Aguirre. Aquí en Olimpia vamos a tener la presencia del presidente Miguel Cardona, del gerente deportivo Carlos Aitor García y también del técnico Diego Aguirre. Pero en conferencia de prensa van a hablar solamente el gerente deportivo Carlos Aitor y el director técnico Diego Aguirre, ya que el presidente tuvo la posibilidad o la amabilidad de recibirnos el sábado en esa conferencia de prensa en donde, repito, anunciaba la contratación del profesional uruguayo para dirigir al Olimpia. El plantel durmió entonces ayer en Ciudad del Este, Johnny. Ayer decía Gerardo que se iba Diego Aguirre con Alcidio da Silva, que es el dueño del complejo del CIDE, ¿verdad? Sí, así es. Es un colaborador cercano del Olimpia, es el dueño de ese magnífico complejo deportivo que tiene el este del país. Normalmente va a los partidos de Olimpia, colabora también, y ayer me parece que estuvo compartiendo con el nuevo técnico del Olimpia. Llegaba a 17:30, clavado, puntual, el técnico Diego Aguirre. Llegó aquí a Asunción cerca de las 10 de la mañana, después el viaje al este del país, un pequeño almuerzo, un té, en este caso compartió con el presidente y otros invitados, y después ya directo al estadio Antonio Aranda, donde observó el partido, la victoria del equipo franjeado por 2-1 sobre General Caballero. Estuvo en el palco compartiendo con el presidente y otros directivos del Olimpia. Bueno, y el debut nada más y nada menos que contra Libertad. Lo que será para uno ese domingo, ¿no? Sí, yo aseguraría, Federico, que rápidamente el hincha o el socio del Olimpia va a dejar sin boletos para este partido en la 8ª fecha del campeonato Apertura, que Olimpia que volvió a ganar, Olimpia que puso en campo de juego a un sub-19, el caso de Alan Wilk, y uno escuchaba el comentario de ustedes y viendo también la televisión que jugó muy bien. Hay que decir esto, había quedado un poco relegado después de lo que fue el Sudamericano Sub-20, ese fracaso de la selección nacional, jugando en categoría reserva, pero Carlos Aitor García en su segundo partido ya lo puso de titular también para cumplir con el reglamento Sub-19, y me parece que con el rendimiento que tuvo, no sé si va a ser ya titular, pero por lo menos puede ser alternativa para Diego Aguirre. Decía el presidente, nosotros tenemos un plantel joven, vamos a seguir dando oportunidades a los jóvenes, y me parece que Alan Wilk a esta altura puede ser perfectamente o acompañando a Derlis o ingresando en algún momento para lo que será el campeonato y también la Copa Libertadores. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, en San Lorenzo de Almagro jugaba un joven Merlini, por ejemplo,
Recién sumaba al Tucu Salazar, jugaba Piri Mota, que tuvo buen rendimiento en San Lorenzo con Aguirre como técnico. Ayer le preguntaron a Víctor si era posible que se sume gente local, no supo decir el español, pero ¿existe la versión que pueda sumarse algún profesional local al cuerpo técnico de Aguirre? Eso vamos a confirmar, Federico, porque Aureliano Torres está, decía el presidente, en algún lugar, le vamos a meter Olimpia, es inmenso, es enorme, decía el presidente el sábado, es uno de los profesionales que se suma a este proyecto, no sé si estará cerca del plantel, me parece que por lo que había manifestado el presidente, Carlos Aitor puede ser, en este caso, utilizando otro término, decía el presidente que le dijo a Diego Aguirre, utilizarlo, te va a servir mucho de consulta al profesional español que hace bastante tiempo está en nuestro fútbol, ya dirigió en Olimpia, de hecho su primer club aquí en Paraguay fue Olimpia, siendo asistente técnico de Fernando Cubero, después fue a Libertad, Cerro Porteño, últimamente en Guaraní y ahora de retorno a Olimpia. Me parece que si necesita un profesional paraguayo puede ser Carlos Aitor García, aunque él quiere continuar allí en la gerencia deportiva. Bueno, esperamos, Johnny, va a arrancar después de las 12. Sí, después de las 12. 12 minutos, me parece que, porque Olimpia tiene mucho que trabajar, el cuerpo técnico tiene mucho que analizar lo que es el plantel, ya tuvo contacto con el grupo, hoy la presentación aquí en rueda de prensa y después seguramente ya al grupo allí en el campo de juego para que pueda empezar a trabajar. No hay tiempo que perder. Diego Aguirre fue en las redes sociales fue presentado, llegó ayer, fue a ver el partido del Este, hoy en conferencia de prensa con presencia real, la presentación y después ya con el grupo a trabajar para lo que será el partido ante Libertad el próximo, en la octava fecha de este campeonato Apertura, donde Olimpia necesitará y muchos equipos estarán pendientes de lo que haga Olimpia en ese partido contra el puntero del campeonato. Bueno, está Johnny, vamos a esperar, ¿no? Mientras, una pregunta allí para Johnny, está el hincha opina mientras se viene con el tema de Olimpia, porque estamos a minutos, tanto un par de minutos de dejar la TV, como también de arrancar ya con Edgar, poniéndonos a punto también. Va a venir Aguirre su primera presentación oficial, digamos, porque había dado unas palabras, pero no fue algo a nivel de conferencia como esto, y después a trabajar ya, ¿no? Hoy, a full. Mientras no ¿El hincha opina? Yo quería... Sí. De lo que ocurrió ayer en Ciudad del Este. Minuto tenemos el hincha opina. Rapidito. Un clásico dentro de lo que es este segmento, por supuesto. El hincha de Ciudad del Este. Ahí está, a cualquiera... Ahí está. Excelente. Espectacular Olimpia, espectacular. Mejor, mucho mejor. Después de los cambios parece que se desarmó más o menos. Estamos jugando a defender. Y parece que nos empatamos ahora. Y primer tiempo todo bien primer tiempo. Segundo tiempo muy bajo. Purete, de la Gran 7. Excelente. Vamos todavía limpio. Lindo partido, jugamos bien, ahora le esperamos lo técnico para que mejore las cosas en el equipo. Ganamos pero con un sabor medio agridulce. Espectáculos de Santiago Benítez. Que hay hueves, soldadito cumpleaños y mucho trabajo para el Vasco. Olimpia campeón, Olimpia. Aguante Olimpia. Vamos Olimpia. Aguante Olimpia, siempre, vamos a ganar, siempre vamos a ganar. Aguanta Olimpia, Es muy difícil catalogar porque Olimpia no tiene un estándar de juego. A los pelotazos, individualidades, le falta un técnico que oriente realmente al equipo. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! Por fin ganamos, bienvenido Aguirre, bienvenido. Fuerza. Mejorá, Zárate. ¡Vamos ahí! Bueno, ahí está en pleno mejorar Zárate, el hincha opina de Ciudad del Este. Hay mal Federico, digamos, que sigue endémico en Olimpia. El problema defensivo, ¿eh? Qué mal, ¿eh? El problema defensivo ayer sufrió muchísimo. Yo creo inclusive hubo jugadas en las que no fueron forzadas por General Caballero, sino yo por creo la que, perdón, negligencia. Creo que es colectivo también al final porque le pasa factura al equipo en sí. ¿Otra vez? ¿Sabes en qué sentido? ¿Cuántos goles le hicieron, por ejemplo, Olimpia en goles en córner o tiro libre? Ayer al no cerrar el partido,
entró en desconfianza el equipo y el general Caballero, con lo poco que hizo tambalear toda la estructura de Olimpia defensivamente hablando. Sí, forzó muchos errores, claro. Forzó muchos errores. Ese remate del chiquito que es Derly Martínez, Derly Martínez. El error terrible de Gamarra. Sí, si era otro, si otro la mandaba adentro. La dos de Sanguina, que pierde por velocidad. Esa que hizo la chilena de Richard Ortiz, que intentó una chilena, ¿te acordás? Esa fue. No, el que atajó el Beira hizo Báez, el peladito. Sí. No, por eso hubo situaciones donde General Caballero, si tenía un poco más de puntería, realmente le iba a apretar, le iba a tener ahí a Olimpia contra las cuerdas. Tampoco tuvo eficacia frente al arco en los últimos 25 metros, y después lo que decíamos, que también Olimpia muchas veces facilitó, no es que hizo un gran mérito de jugada colectiva o individual para forzar el error a Olimpia, sino que me parece lo que te decís también, cierto, Fabio, en eso de la seguridad, porque esa inseguridad se vio también en el momento de la salida mismo. Más allá del perfil cambiado, por momentos tuvo ciertas dudas. Zárate, por ejemplo, en la salida con Olimpia por abajo, al menos en el primer tiempo. Bueno, el instante con Johnny, esta es la historia de Olimpia, que ganó después de bastante tiempo, eso se impone. Tacuaré había sido la última victoria en otro momento que parece tan lejano con todo lo que ha pasado. Si alguien decían que después de este partido mallorquín en Ciudad Este iban a presentar al nuevo técnico y que iba a ser Aguirre, iba a ser complicado pensar eso hace 3 o 4 semanas, pero es el estado de las cosas. Vamos a ir hablando de Cerro, del campeonato. Hoy Luqueño visita a Cerro Porteño, antes a Meliano contra Trinidense, partido que se va a dar a las 18 horas, recordando que el hincha Guaraní y nosotros mañana están jugando Guaraní y Tacuarí, los dos clasificados para la Copa Sudamericana de el fútbol paraguayo. ¿Cómo te va, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides ello. Bishop Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Montenegro, Quintana, la reserva. Cuidado de la O. Bueno, los hinchas se están manifestando. Se aparece ya en instantes Álvaro, ya decía. Ahí está Cardona. Ya en el medio Cardona. Epa, ese, Sí. Sí. Bueno, aparece Cardona. Vamos. Dale, Edgar. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, Zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Está Aguirre, está Hitor. Adelante, Johnny. ¿No anda el micrófono? Lo quiere sacar Cardona. Ahora. Buenas tardes a todo el pueblo olimpista. Hoy es un día importante para el Club Olimpia, un día donde le vamos a presentar acá al profesor Diego Aguirre, a nuestro nuevo director técnico. Y que si me permiten voy a hacer una pequeña introducción y un relato de las cosas como se dieron. Cuando en la semana hablamos con el profesor Diego Aguirre, la verdad que las cosas fueron muy rápidas, fueron muy fáciles, porque dijimos, yo le relaté
el club, el Olimpia que queremos, el Olimpia que estamos buscando. Y tuvimos una sintonía de ideas y de comunicación muy fluida y muy rápida. Le dije, este es el club, hacia acá queremos llevar, a esto queremos trabajar, esto queremos hacer. Y nos entendimos muy rápidamente. Entonces me dijo, presidente, yo le quiero al Olimpia, le quiero dirigir, es un grande de América, un grande del mundo. Y me va a permitir cortar ciertas cosas, Diego. Y me dijo, me da piel de gallina y quiero irme lo antes posible. Y yo le dije, vení ahora, si es posible, en 1 hora te queremos acá. Después llevó un proceso, ¿verdad? Un proceso me dijo que trabaje todo el equipo, la parte técnica, la parte legal. Pero el profesor desde el momento, a la 1 hora yo ya quería que venga y él ya quería venir al Olimpia. Y bueno, como dijimos, tenemos algunas ideas que realmente encontramos una sintonía de ideas y de energía muy importante. Filosofía discutimos algunas cosas del fútbol y cómo veíamos el fútbol. Que si bien finalmente es un juego y la pelota es redonda, a veces la pelota pega en el poste, sale afuera, todo mal. La pelota pega en el poste, entra adentro, todo bien. Es un juego. Lastimosamente, como algunas personas me dicen, la pelota no tiene una manija, o si no sería más fácil. Pero, dijimos y pensamos y discutimos. Él me dijo, presidente, yo lo que te prometo es trabajo, esfuerzo y sudor. En esto el éxito nunca está asegurado, porque como lo repito, finalmente es un juego. Pero si trabajás, si te esforzás, si cuidás lo físico, si cuidás lo metodológico, la metodología de trabajo, si cuidás el ambiente, el grupo de trabajo, la infraestructura, si le das todas las comodidades necesarias y todos hacemos lo que tenemos que hacer, nuestras probabilidades de mejorar cada día son mayores. Y a eso hemos apostado. Esa es la filosofía que tenemos. Trabajar, trabajar y trabajar. No prometer nada. Solamente trabajo y esfuerzo. Con lo cual, haciendo todo eso, consideramos que las cosas tienen que mejorar. Poco a poco, paulatinamente, pero vamos a entrar en un proceso de mejora continua, Dios mediante. Y le quiero decir algunas cosas. Como dijimos, y acá al profesor Carlos Aito le vuelvo a agradecer la 1 semana que estuvo de técnico, que le dije, haz este sacrificio, ahora el club te necesita haciendo esto. Y tenía que hacer 2 cosas, tenía que ser técnico y ayudarme a pensar y analizar la persona adecuada con las mayores condiciones y características profesionales y humanas para que venga a ayudarnos a guiar al Olimpia. Y así fue como se dio lo del profesor Diego Aguirre. Y también repito, hay mucho esfuerzo humano, yo como persona creyente, digo que hay mucho de Dios. Porque me dijo el profesor acá, quizás a veces 3 días antes o 10 días después las cosas cambian, el fútbol es muy dinámico y las cosas se dan en el momento que se tienen que dar. Así que, profesor Diego, ayer me hizo rendir examen final también, debo decir. Me senté a su lado y me dijo una cosa, salió a las 4 de la mañana, llegó a Asunción, me dijo, quiero ir a ver el partido. Conseguimos la forma que él pueda mirar el partido, nos sentamos a ver junto el partido, rendí examen final porque me preguntó jugador por jugador, titulares, suplentes, características, bueno, de dentro de lo que yo podía le transmití todo lo que yo podía para que su curva de aprendizaje sea menor. Ahora seguramente ya está trabajando de las 9 de la mañana con los profesionales adecuados, quienes le van a pasar toda la información, y hemos trabajado y encontrado, creo que hemos encontrado un Olimpia donde todo el equipo del Olimpia está abierto y predispuesto a trabajar, colaborar con él, todos poner nuestro granito de arena, desde la villa, en Para Uno, su presidente,
Así que Diego, contento de tenerte acá, contento de que estés acá y muchas gracias por aceptar este desafío, muchas gracias por venir a ayudarnos a guiar a nuestro Olimpia hacia lo que queremos, un Olimpia cada día mejor. Gracias, Diego. Bueno, de esta forma se da la presentación. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que muy contento, estoy feliz con esta oportunidad. El fútbol y la vida es muy dinámica y en unos pocos días, cuando recibí el llamado con la posibilidad de venir a trabajar a Olimpia, luego de analizarlo algunas horas, primera sensación es que Olimpia se ha ganado el respeto del fútbol a nivel sudamericano y mundial por los logros históricos, y eso pesa mucho en el prestigio y en la posibilidad de venir a trabajar en un equipo con esa historia. Y la verdad que después de la conversación, como dice el presidente, de poco más de una hora, en el que a él lo sentía con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer las cosas bien, en un pensamiento ganador. Fue fácil para mí tomar la decisión, me sentí compenetrado con la idea, con esta posibilidad, y realmente estoy muy contento de estar aquí, me siento orgulloso y con muchas ganas de trabajar y de poder darle lo mejor de mí y de nuestro cuerpo técnico para el bien de Olimpia y poder marcar un momento, una época. Venimos con toda la ilusión, así que ojalá que podamos poder corresponder a la confianza del presidente y de toda la gente de Olimpia, de la directiva, de Aitor. Así que solamente palabras de agradecimiento, y después lo importante es que el equipo pueda responder y que la gente se sienta identificada con lo que el equipo muestra en el campo de juego. Así que eso quería decirles. Muchas gracias a todos por recibirme. A continuación, arrancamos con la ronda de preguntas para el director deportivo Carlos Aitor y para el entrenador Diego Aguirre. Buen día, profesor Aitor, don Aguirre, Cabo de Vila, estamos en directo a través de Twitch, la página oficial de Olimpia Media. Primeramente a don Carlos preguntarle cómo se sintió estos días de trabajo con el plantel, cómo pudo observar a los jugadores, y para don Aguirre, lo que lo sedujo venir a Paraguay, al equipo más grande aquí del país. ¿Qué lo sedujo? ¿Cuál fue el clic en donde usted dijo, donde se decidió venir al Olimpia? Buen día. Buen día, Aitor. Buenas tardes. Para mí lo más importante es la llegada del técnico. Durante la semana estuvimos trabajando para que esto se pudiera dar. Estamos muy ilusionados con su llegada y con la ilusión y el hambre que transmite por ayudarnos también a crecer. Así que eso es para nosotros lo más importante. Bien. ¿Qué me ayudó a decidirme? Sin duda que la grandeza de Olimpia y el respeto que todos sentimos, que se ha ganado Olimpia merecidamente por sus logros, hace que sea un club con jerarquía, un club con reconocimiento a todo nivel. Eso fue muy importante, pero no puedo negar que la conversación con el presidente fue decisiva por sus ganas, por su fuerza, por su convicción, y bueno, me sentí identificado y rápidamente tomé la decisión y me embarqué en esta nueva etapa de mi vida, que espero que sea con éxito.
Pero bueno, esas fueron las razones. Buen día, profe Aguirre, bienvenido a Paraguay, estamos en vivo para Activos por Noticias. Diego Rolón, teniendo ya algo básico de la radiografía del plantel de Olimpia, ¿se adecua los nombres a un sistema de juego que quiere implementar en el club? Y otra consulta, si nos podés hablar de tu cuerpo técnico. Bien, creo que hay muy buena calidad de jugadores, sin ninguna duda que nos vamos a llevar muy bien. Siento que hay mucho potencial para tener un equipo muy competitivo, así que en ese sentido, por lo que estoy analizando, y obviamente me falta información, pero por lo que he visto y por toda la información que he intentado trabajar estos días, sin duda que hay un equipo que me ilusiona y que se pueden hacer cosas buenas. Así que, bueno, después mi cuerpo técnico, profesor Juan Berseri como asistente técnico, profesor Fernando Piñatares, preparador físico, y Ignacio Piñatares, segundo preparador físico. En principio somos estos 4 integrantes, estamos viendo los profesionales que trabajan en el club y viendo alguna posibilidad de incorporar alguna otra persona de acuerdo a lo que vayamos viendo en estos días. Es una de las posibilidades que estamos analizando. Profesor, ¿cómo está? John Walter Ferrari para Radio 1 y Unicanal. Bienvenido a Paraguay, que sea con éxito. Consultarle qué calificación le pone el presidente después de su examen final por los datos que le pudo dar en el palco según lo que mencionó, y con eso que recogió ayer, porque realmente ayer de vuelta se vio al Olimpia que está tambaleando, ganó, pero en el segundo tiempo uno pudo ver que le costó y mucho a Olimpia establecer quizás una idea de juego. ¿Qué es lo que usted debe proponer o quiere proponer como para que finalmente el decano vuelva a tomar el rumbo que el presidente desea? Bueno, la conversación de fútbol con el presidente estuvo muy bien. Estaba sufriendo porque obviamente los partidos se viven con mucha pasión y bueno, hubieron algún momento de dificultades, pero lo importante, después nos dimos un abrazo cuando terminó el partido, que se había logrado el objetivo del triunfo, que era lo más importante. Después, respecto a los jugadores y al análisis más profundo de todos ellos, son cosas que iremos viendo con el correr de los entrenamientos, con el correr de los partidos, y bueno, buscando lo mejor. Acá está claro que lo más importante, lo que vamos a estar muy atentos es a la predisposición al trabajo, al esfuerzo, a la entrega, al compromiso con el equipo, y después iremos tomando las mejores decisiones. Buenas tardes, Diego. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Le quiero hacer 2 consultas. Primero, antes de recibir el llamado a Olimpia, ¿qué conocía del plantel actual? Por ejemplo, Salazar llegó a ser dirigido por usted en San Lorenzo. No sé si mantiene algún contacto con él o hace un tiempo no habla. Y lo segundo, es cierto, estamos en presentación, pero ya le pregunto por el debut, porque es un partido que puede marcar lo que puede ser el futuro de Olimpia en este torneo. Juegan ante Libertad a la distancia numérica. ¿Qué opina de lo que se viene ya inmediatamente con una semana de trabajo apenas? Bien, no solamente a Salazar, sino a varios jugadores los conozco, no por haber trabajado con ellos, pero sí porque son jugadores de nivel, jugadores de mucha trayectoria y jugadores que he enfrentado en algunas ocasiones. Entonces, estoy, digamos que en conocimiento de varios de los jugadores. No tengo duda que vamos a lograr una buena sintonía con ellos para rápidamente poder sacar lo mejor de cada uno. Después, respecto al partido del domingo, bueno, es la primera final que tenemos, y así tenemos que enfrentarla, tratar de pensar en ganar,
porque sería muy importante para la ilusión nuestra de ganar el campeonato. Buenas tardes, profesor Diego. Gustavo Gavilán para Deporte Total Radio, 1 de marzo, Mega TV. Profundizando un poco su sistema táctico de lo que puede llegar a ser, sabemos que eso varía permanentemente, pero ¿cuál es con el que le agrada más encarar los partidos para que tenga el hincha un conocimiento más profundo al respecto? Y otro punto, ya pudo visitar la Villa, ¿qué le pareció ese centro de alto rendimiento que muchos destacan cada vez que tienen la oportunidad de mencionar, profesor? Sí, respecto al sistema táctico o a qué forma vamos a jugar, lo importante es que los jugadores puedan rendir en la posición que más rinden. O sea, entonces el sistema muchas veces va adaptado a la característica de los jugadores, entonces, que se sientan en sus lugares, en sus posiciones y en su máximo rendimiento. Eso es lo principal. Después sí, estuve en la Villa y me pareció espectacular, algo de primer nivel, y bueno, muy bueno de poder estar trabajando ahí a diario. La verdad que es algo muy bueno por todas las comodidades y todas las cosas disponibles que hay para trabajar. Es un complejo de primer nivel. Presidente, director, entrenador, buenas tardes. Diego, para Unión 800 AM Fútbol Club, Iván Alexis, mucho gusto. Preguntarle por la tradición uruguaya. La historia de Olimpia con los uruguayos es inmensa. ¿Qué cree que Diego Aguirre le puede dar a esa tradición uruguaya o qué espera darle? Y lo otro, consultarle ya con conocimiento de lo que es el plantel y lo que ha venido haciendo hasta este momento en la temporada. Hablando de la solidez defensiva, que es algo que a usted le gusta tener en su equipo, Olimpia ha sufrido mucho en el juego aéreo. El fútbol paraguayo se ha destacado mucho por ser sólido en ese sentido, pero a Olimpia le ha costado encontrar esa solidez. ¿Cómo cree que puede remediar esa situación? Bueno, respecto a la primera pregunta, respecto a la tradición de jugadores y entrenadores uruguayos en Olimpia, eso me llena de orgullo por lo que han hecho todos los uruguayos que han pasado, pero a su vez de responsabilidad, porque tenemos que seguir manteniendo esa tradición ganadora y de éxitos que une a los uruguayos con los mejores momentos de la historia de Olimpia. Entonces es una responsabilidad, como dije, y tenemos que dar el máximo para poder seguir manteniendo esa tradición. Después respecto, perdón, la pregunta era sobre el juego aéreo y la solidez defensiva. Los problemas en el juego aéreo que ha tenido. Los problemas, bueno, sí, los problemas, hay que trabajar y no buscar lo mejor, soluciones desde todo punto de vista y ayudar al equipo a que encuentre su mejor rendimiento en todo, no es solamente ni en la parte defensiva, el equipo es un todo en el que hay que trabajar y tener un pensamiento positivo de que las cosas van a ir bien. Buenas tardes, profesor. K. Duarte Ñandutí, y en este caso para consultarle, luego de haber visto ya por primera vez el equipo en vivo, como hombre de fútbol ya pudo haber hecho una radiografía de lo que es el equipo. A su criterio, ¿cuáles son los puntos a pulir? ¿Cuáles son los puntos que por ahí le falta ese toque Diego Aguirre al equipo? No, es muy prematuro hablar así por haber visto el partido de ayer. Es verdad que también estuve viendo imágenes de partidos anteriores. Ahora comienza una nueva etapa, pero hay cantidad de cosas buenas que este grupo ha conseguido, cantidad de cosas buenas que el equipo ha logrado. Hay que transmitirle confianza y que ellos encuentren su mejor rendimiento, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Acá no vinimos para de un día para el otro cambiar todo. Lo contrario, creo que hay cosas muy buenas que este equipo se ha ganado y esas hay cosas que hay que
respetar y que son buenas de aquí para el futuro, porque hay una base, hay un cimiento y el equipo tiene que seguir creciendo a partir de cosas buenas que ha hecho. Diego, ¿cómo le va? Bienvenido para ABC Cardinal, para ABC TV. Le quiero consultar sobre la Copa Libertadores de América. Usted que supo ganar como futbolista, estuvo cerquita también como director técnico en el año 2011. Este momento de la Copa Libertadores, un no brasileño, uno argentino, ¿puede pensar en ganar este torneo tan difícil últimamente para nosotros de esta parte, Diego? Todos sabemos que es un torneo muy difícil, donde hay rivales realmente poderosos y que se ha hecho, hay más dificultades que tal vez en años anteriores, pero no se puede perder esa ilusión porque si no, no estaría aquí. Hay que pensar que todo es posible y hay que superar las dificultades. Obviamente que hoy en día el potencial de los equipos brasileños sobre todo hace que sea una competencia donde ellos sean los favoritos lógicos, pero después hay que jugar los partidos y imposible que no me quiten la ilusión de que se pueda ganar y todo puede pasar. A ver, si repasamos la historia, y Olimpia sabe bien de eso, de lo que es de generar resultados inesperados y ganarle a los favoritos, así que tenemos que tener esa ilusión porque eso nadie me lo puede quitar. Profesor Diego Aguirre, bienvenido a Paraguay, que sea con éxito. Nos comentaba el día sábado el presidente en conferencia de prensa una cuestión que usted le comentó durante esa entrevista que tuvieron a través de Zoom. Usted lo sufrió al Olimpia en el 89, aquella recordada semifinal, tanda de penales que termina avanzando Olimpia. Y luego, curiosamente, otra vez con el Inter, pero usted como técnico le toca nuevamente una tanda de penales y Olimpia lo deja fuera. ¿Qué nos puede comentar sobre esa experiencia? Bueno, se lo comenté al presidente. Mis respetos hacia Olimpia, me tocó sufrirlo cuando era jugador, con 20 y pocos años, estando en Inter de Porto Alegre, donde ganamos aquí en Defensores del Chaco 1-0 y fuimos a jugar a Porto Alegre, el estadio lleno, y terminamos perdiendo y quedando afuera en los penales, que fue una frustración tremenda para un equipo del poder de Inter, y curiosamente eso pasó bastantes años atrás. Curiosamente se repite el enfrentamiento hace 2 años y Olimpia termina eliminándonos y yo como entrenador. Entonces, si sabré lo que es Olimpia a nivel de competencia internacional, porque ha logrado cosas como esas y otras muy importantes a lo largo de la historia, así que es algo, una curiosidad, una particularidad que la compartí con el presidente, por eso mis máximos respetos. Buenos días, presidente, señor Aguirre. Mencionó que estuvo observando videos anteriores de los Juegos de Olimpia, más lo de ayer del juego en vivo y en directo en Ciudad del Este general. Si bien dijo también que es prematuro mencionar ciertas cosas que va a trabajar, etcétera, etcétera, ¿qué no le gustó de repente en esos videos que observó del Olimpia y que le gustaría modificar? No, yo creo que no es momento de encarar así las cosas. Creo que hubieron cosas muy positivas y algunas cosas a mejorar, normal, pero lo importante es retomar todas las cosas buenas que el equipo ha presentado y encontrar, sí, los rendimientos individuales, donde cada jugador tiene que darlo absolutamente todo, donde el jugador tiene que llegar a su 100%, competir entre los jugadores en el trabajo diario, cosa que nosotros valoramos mucho para intentar ganarse el lugar en el equipo, y eso después va a hacer que el equipo crezca y que pueda estar donde todos queremos. Buenos días, profe, presidente. Buenos días. Profe Víctor. Profe, hace muchos años que te sigo
Y en alguna entrevista alguna vez dijiste que el fútbol se divide en 4 etapas: defensa, ataque, transición y pelota parada. ¿Cómo juega un equipo Conozco varios equipos que has dirigido y realmente es un equipo muy intenso el que normalmente predicas. Sí, es verdad que hay muchas facetas que hacen al juego y lo ideal es un equipo que defienda bien y que ataque bien, y que obviamente que guste también. Nosotros, a ver, no quiero hablar demasiado de cosas que me gustaría, sino que me gustaría que lo que quiero es que el equipo guste de lo que muestra en la cancha, pero tenemos que ser agresivos, tenemos que estar concentrados y tenemos que intentar jugar porque hay un buen potencial de jugadores, hay buena calidad, entonces intentar desarrollar el mejor fútbol posible, porque en definitiva el que gana es el que juega generalmente mejor que el otro. Muchas gracias, presidente, profesor Diego Aguirre. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer la foto oficial. Muchas gracias. Presentación en sociedad de Diego Aguirre. (12:31) final entonces de la conferencia de prensa de Aguirre. Había una introducción de Cardona. ¿Alguna respuesta de Aitor hubo o no? Sí. ¿Alguna consulta, verdad? Hubo una consulta para él. La primera. Sí. Cuando arrancaba esto, ahí está Aitor. Lo que decíamos antes de la conferencia, ¿no? Parece que va a haber algún integrante que se va a sumar al cuerpo técnico. No se escuchó la pregunta del colega, pero creo que le habló del preparador de arquero. Y él dijo, sí, vamos a ver, vamos a ir viendo, dijo. Con respecto a tomarse un tiempo, unos días, para ir viendo cómo se maneja y cómo trabaja todo Olimpia en cuanto a funcionamiento, ya una vez que lo apliquen en la práctica, ¿verdad? Desde ese punto de vista, entonces, hay que ver a quiénes puede sumar. Bueno, vamos a llegar y enseguida tenemos contacto con Johnny, para que redondee también desde allí, del lugar de los hechos, lo que ha sido esta conferencia de prensa, presentación oficial del cuerpo técnico de Diego Aguirre. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Es momento de tener tu foro ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Yamata Perovicial 021-671-900 y conoce muchísimo más. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. El nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Forotica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica.
Bélgica. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.by y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Bueno, Johnny. Federico. ¿Qué sacamos para cerrar desde el lugar de allí de la conferencia de prensa? Sí, que necesitará mucho contacto con profesionales. El nuevo técnico del Olimpia no quiso profundizar, por ejemplo, sobre el plantel. También habló de la posibilidad de sumar un profesional paraguayo, su cuerpo técnico, que podría ser el preparador de arqueros. Recordemos, con Aguirre, con Landaida, con Julio César Cáceres, el preparador de arquero fue el profesor Juan Fernández. Él también se alejó, así que veremos quién es el próximo profesional que se va a encargar de preparar a los arqueros, y después la posibilidad de dirigir a un grande, a un equipo que tiene historia en Copa Libertadores de América, lo sedujo para aceptar la propuesta del presidente Miguel Cardona. Bueno, cuando decís que necesitara mucho trabajo, te dejó la impresión que conocía pocos jugadores, ¿verdad, Johnny? Exactamente, sí, señor. A mí Sí, también. escuchamos profundamente la conferencia de prensa. No quiso profundizar mucho Diego Aguirre, y se entiende, ¿no? Es un técnico que trabajó en México, últimamente en Brasil, entonces no es ningún pecado no conocer mucho lo que tiene que ver con la actividad del fútbol paraguayo. Seguramente él va a recibir muchas informaciones de Aitor García. Están otros profesionales también en inferiores. Aquí, por ejemplo, ya se sumó, decía el presidente el sábado, que Olimpia es inmenso, Olimpia es grande, entonces va a necesitar varios soldados, y van a ir sumándose otros profesionales también al cuerpo técnico de inferiores. Iván Vázquez dejó ya la dirección técnica, porque él estuvo allí ayudando a Aitor García, y vuelve a su tarea de coordinar las inferiores del Olimpia, y Aureliano Torres, quien ya se sumó también a este grupo de trabajo. Bueno, habría que ver entonces el preparador de arqueros, si es que se da. Después del resto ya estaban nominados allí para el cuerpo técnico de Diego Aguirre, entonces una semana de reconocimiento. ¿Cuándo arranca el entrenamiento? ¿Hoy? Sí, hoy seguramente, Federico. Vamos a confirmar el horario de presentación, horario de en este caso es del trabajo que va a tener Olimpia. Recordemos, el próximo domingo será el partido ante Libertad en el Bosque de Para-Uno, así que tiene una semana completa Diego Aguirre. Cualquier técnico querría tener una semana para trabajar con el grupo, más aún cuando vio ayer, y decía el presidente, rendí un examen final con él, me preguntaba a cada futbolista. Allí estuvo sentado con el presidente en el palco viendo el partido del equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín, pero no saldría mucho de lo que venía utilizando Olimpia. El sector defensivo, que sí, seguramente va a necesitar mucho trabajo, porque es un técnico que cuida mucho el sector defensivo y después va hacia al ataque. Olimpia, que ya tiene a todos a disposición, falta solamente Sergio Tálvaro, el caso de Alejandro Silva, que también seguramente ya puede empezar a trabajar, porque él se sintió con esa enfermedad el viernes, ese día, después el sábado no trabajó, descanso ayer, hoy, y veremos un momento también, porque recordemos, Tito Torres tuvo la misma enfermedad y lo dejó muchísimo tiempo fuera del campo de juego. Bueno, ¿qué más, Johnny? Nada más, Federico. Está bien, perfecto. Ahí está Johnny, entonces, nueva era. Diego Aguirre como entrenador de Olimpia. Hay que ver a qué hora practica esta tarde. 12:38 en todo el país.
De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregua, el Cacique si te conviene muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas. Cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción. Cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pásate ya. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambureta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítalos en Arroyo por la ruta 6 kilómetro 12 y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, ¿qué les pareció la conferencia? Bien formal, ¿verdad? Generales. Generalidades. Referencias generales y no citó a ninguno como acá se estaba marcando ni un apellido para no solamente pifiar o qué, pero creo que y sobre muchas todo, entrevistas de cassette. Para no salir justamente de eso que decís, Ariel, para no salir de eso no mencionó nombre, no quiso, porque cuando se refiere... decía alguien también, cuando se le pregunta por el nivel del equipo ayer, tenía el técnico al lado, ¿verdad? Claro. No da para mentir que fue bueno y tampoco para decir, hay muchas cosas que corregir. O sea, muy formal el tema. Diplomático, políticamente correcto. Sí. Esa es la deducción. Y lo que hace rato Johnny y Federico marcaban, yo creo que al haber sido todo tan rápido, tampoco es que tuvo tiempo para hacer el trabajo práctico. Uh-huh. Y tampoco había demasiada intención porque el contexto ayudaba. O sea, si hubiera demostrado otro conocimiento, estaríamos diciendo, mira un poco lo que sabía de antemano. No, o sea, esto se dio inclusive en la consulta de lo que significa el partido del domingo. También como que no salió del molde para decir, y sí, yo sé, me lo dijo el presi, que este es un partido especial por los últimos años. O sea, esas cosas que si decís como decir, mira un poco está empapado. Yo creo que la idea era cumplir y apelar un poco a lo que significa este momento y que recién se van a ver los pingos sobre la cancha y qué partido del próximo domingo. Estamos con Denis Canicia, gerente de Deportivo Luqueño. ¿Qué tal, Denis? ¿Qué tal, Perico? Un fuerte abrazo a todos los compañeros que están ahí contigo. Bien, todo bien, con la expectativa del lunes a la noche, lindo partido, visitan a Cerro Porteño, vienen de la primera victoria para descomprimir un poco lo que era la falta de triunfos. La semana fue diferente, seguro, ¿no? Sí, muy diferente. Realmente ese triunfo el equipo lo necesitaba, el cuerpo técnico, para poder trabajar más tranquilo y enfocándonos en lo que es Cerro Porteño hoy. Por sobre todas las cosas, ojalá que sea un muy buen espectáculo de parte de ambos equipos. Luqueño va con confianza de poder, por sobre todas las cosas, hacer un buen partido y por ende buscar los 3 puntos. Denis, por lo que venían haciendo el equipo en cuanto a caudal futbolístico, ¿sumaron menos de lo que merecían? ¿Hubo algún partido que merecieron sumar más? Sí, y principalmente, Federico, contra Olimpia y Libertad, ¿verdad? Que son equipos
siempre campeonables, que pelean siempre, ¿verdad? Que han jugado muy buen partido, a mi entender. Lastimosamente en esos 2 partidos el arbitraje como que condicionó bastante para que más. Y bueno, ese es el parámetro de Luqueño. Después vino un pequeño bajón por la desconfianza mismo de no ganar los partidos. Y este último se ganó, no jugando tan bien, pero lo importante en este momento es sumar a 3. Justamente, Denis, ganaron 1-0 la vez pasada. Fue oportunísima la victoria, digo, para sostener la continuidad del cuerpo técnico. Se fue Sí. Porque en Luqueño, siguiendo, hay mucha presión y fue la primera victoria de Deportivo Luqueño, más que oportuna. Ganó... O sea, habrá que ver qué tal lidió con el entorno, con la presión Denis Canigia en su función de gerente deportivo, porque yo creo que muchos ya pidieron la cabeza de... Y acordate que se decía que ese era el partido... Claro, sí, porque... Ese partido lo esperaban. Por eso. Y lo ganó Luqueño sin que le sobre nada tampoco, o sea que... Ahí apareció el gol de Charpentier, ¿verdad? Ahí apareció Charpentier, que está para jugar, aparentemente va a ser titular hoy con Marcelo Pérez. ¿Vos lo transmitiste ya Luqueño? Sí. Nosotros lo transmitimos contra... Olimpia. Luqueño Guaranillo, dice. Entonces todos tenemos acá una vista de Luqueño, ¿verdad? Así propone a su manera, ¿verdad? Sí, tiene jugadores muy rápidos, picantes, pero algunas veces no asimilan que tienen que ser protagonistas del equipo. Y a veces se van del partido porque claro. La vez pasada, hasta hace poco, tenía expulsiones en cada uno de los partidos, 4 en 5 fechas. Volvemos a Denis. Sí, disculpe que se cortó. Ariel, vos le estás haciendo una pregunta a Denis. Sí, le pregunto a Denis si muñequeó mucho en su función de gerente deportivo para sostener al cuerpo técnico, porque sabemos, Denis, que en un equipo como Sportivo Luqueño, toda una ciudad detrás, hay muchísima presión. ¿Cómo se vivió hasta antes de este partido? Porque entiendo que es clave, o que fue clave, este triunfo frente a Resistencia para que siga el proyecto con Gustavo Florentín. Sí, Ariel, realmente hay 2 cosas que elogio del trabajo de Florentín. Uno, que armó un gran plantel, muy buen plantel, sostengo eso, en poco tiempo, no es fácil. Y segundo, porque se ha jugado por los jóvenes, lo están consolidando de a poco a muchos de los chicos que estuvieron en intermedia. Entonces eso me gustó muchísimo el trabajo de Gustavo y pesó sobre la mesa, ¿verdad? El presidente me coincide conmigo. Después de la derrota frente a Guaraní, al día siguiente ya nos reunimos con Gustavo, más bien para saber cómo estaba y ponernos a disposición de lo que él necesite en la parte logística. Fue esa la reunión. Y bueno, estamos conformes, a pesar de que, como te decía, en cuestión de puntaje no estamos muy contentos, pero entendemos la situación, analizamos todas las cosas y merecíamos más puntos, principalmente frente a Olimpia y frente a Libertad. Denis, es cierto que falta todavía mucho para el comienzo de las revanchas de este campeonato, pero contra Olimpia, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Van a jugar en el Feliciano Cáceres atendiendo las limitaciones de cupo que tienen para ese estadio? Todavía no hemos hablado con el presidente sobre eso, ¿verdad? Paso a paso vamos y vamos a ver cómo se presenta. Realmente estamos enfocados en cada partido, toda la organización, y no hemos llegado todavía a tocar ese punto. Ahora, con respecto al equipo, van teniendo más ritmo de competencia, jugadores de experiencia. Por ejemplo, hoy está para volver Aguilar, después lo tenés a Rodrigo Rojas, Mendoza, y llegó y apareció el gol de Charpentier, jugadores que a partir de ahora le pueden dar ese salto al equipo, Denis. Sí, hay algunos jugadores individualmente que van creciendo en su fútbol. Pablo, del primer partido, lo ha demostrado su calidad, su jerarquía, para Aguilar, y bueno, lo de Jorge también, en los últimos encuentros bastante bien, liderado con la media cancha. Rodrigo se va poniendo a punto con los partidos, sabemos la exigencia grande, a pesar de que no ha hecho pretemporada, que viene en actividad, pero él sabe, intenta ponerse rápidamente a tono y ayuda mucho al grupo, al equipo. Y lo de Charpentier también, nosotros confiamos mucho en él, un delantero joven que a poco va conociendo el fútbol nuestro y se le está dando con los goles. ¿Qué tal te calza esta función de gerente, Denis? Y cuando los resultados no se consigue, realmente es algo estresante cuando no se consigue, pero cuando está tranquilo la situación, se gana, uno pasa
sin ningún sobresalto. De este lado es mucho mejor, ¿verdad? En una cabina de radio. De este lado mucho mejor realmente, porque toda la presión, uno tiene que saber que te van a criticar. O sea, siendo entrenador de fútbol o dirigente o gerencia, te tiene que gustar la crítica, si no, no vas a poder trabajar. Entonces eso yo entendí sin ningún problema, y bueno, hay críticas que trato de analizar, y hay otras que no, ¿verdad? Las que son constructivas, bienvenido sea, y las que ya van más bien personal, descarto y para adelante con ello. Bueno, esta noche, Denis, linda cita allí en La Olla, lindo partido, gracias por el tiempo. Un fuerte abrazo a todos, cuando gusten. Denis Canilla, gerente deportivo luqueño, cumpliendo él su trabajo, porque había hablado en la época de la pretemporada y ellos viajaron mucho a Argentina para ver ascenso. Sí. Viajaban al interior para ver jugadores también, o sea, está cumpliendo su trabajo allí en la gerencia deportiva. Y sobre todo no es un gerente que se esconde en momentos difíciles, como él mismo dijo, cuando las papas quemaban, como se dice, él apareció, dio la cara y dijo que esto no funciona, esto no está bien, ¿verdad? Después del partido con Guaraní principalmente. Y ahí está trabajando en esa función. Sí, o sea, yo no creo que, como pasó con otro gerente luqueño antes, lo saquen a Florentino y el Valle como técnico, por ejemplo. Claro, no. Yo antes creo que pasaba eso en luqueño. Está en otra cosa. Tipo Aitor. Daniel Navarro. Sí. Flaco Candia. Zamudio pasó en Libertad. Sí. ¿Verdad? Que no. Saben que lo de Canilla es trabajo con la dirigencia. Sí, y buscar jugadores, y pensando, claro, el perfil. Es que los propios técnicos, cuando el gerente deportivo es un colega, ahí ya hay una sensación diferente a cuando es alguien que, de hecho, es más de gestión. Claro, yo me acuerdo que una de las grandes dudas que tenía de Raúl Vicente Amarilla era conociéndolo a Raúl, ¿verdad? Cómo se iba a llevar con Garnero, pero se llevaron re bien. Muy bien se llevaron. Es que ya Raúl Vicente también entendió que ya no está para... Pero viste que era... Sí. Él el técnico, siempre fue técnico, entonces te da más paraguayo, el otro extranjero. Algo de eso no se mencionó con lo de Carlos Bonet Nacional. Claro que sí, claro. Él fue técnico. Claro, por eso. Lo sacaron a Rodrigo y Carlos fue técnico y perdió mal los partidos, volvió al cargo de... Eso. O sea, de gerente, ¿no? Hay una delgada línea allí, justamente. Por eso es importante... mencionar cuando uno recoge información del trabajo que ha hecho o está haciendo hasta ahora, por ejemplo, Denis Canilla, el Deportivo Luqueño. Que estábamos hablando, lo transmitieron ustedes un par de veces. Sí. Nosotros el partido con Olimpia, Dani lo vio con Libertad también. Sí. Un equipo que le falta arriba, pero tiene peso, tiene búsqueda, digo. No se queda atrás. Es un equipo que quiere ser protagonista, sí. que no se esconde la posibilidad de tener esa situación de ser un equipo frontal también, pero es como que el equipo arranca bien esos primeros 10, 15 minutos, está muy enchufado, no sostiene y el rival va y hace la primera jugada de gol de peligro y es como un saque. Y ahí es como que el equipo entra en dudas, es un equipo que se vuelve liviano, no tiene peso arriba, solía jugar con un solo delantero, por eso me sorprende que hoy lo pueda poner a los dos, es decir, a Pérez con Charpentier. ¿Quién están para jugar hoy, Fabio? Y están para jugar los dos juntos, Marcelo Pérez, Charpentier. El equipo sería con Falcón en el arco, muy buen arquero, si no fuera por Falcón hablábamos de otras historias también en Luqueño. ¿En serio? Sí, buen arquero. Rodi Ferreira, lateral derecho, junto a Alan Ledesma, que por fin va a ser titular, se ganó el puesto me parece, porque contra Resistencia en el segundo tiempo, cuando llovieron pelotas al área, él sacó bastante, para jugar junto a Pablo Aguilar, porque recordemos que en el partido anterior jugaron dos zurdos en la zona central. Jugó Olmedo, el ex Sol de América, junto a Joel Jiménez, fueron centrales en ese equipo. Porque los dos fueron expulsados. Claro. Pablo contra Meliano y Núñez contra Guaraní. Exactamente, y por eso hoy vuelve Pablo Aguilar para hacer pareja con Ledesma, el argentino en la zona defensiva. Por izquierda va a jugar de lateral Joel Jiménez. En media cancha Julio Báez, un jugador rápido, interesante, habilidoso, pero que de repente no aparece en el partido. Arranca bien y después se va quedando. Florentino le suele dar asignaciones tácticas. También. Me acuerdo que contra Libertad él fue el que se fue directamente a taponar a Ernesto Caballero. Claro, también. Y después está para jugar Mendoza con Rodrigo Rojas, mucha experiencia en la zona media.
y por izquierda Diego Fernández. No había sido titular hasta el partido con Resistencia y le dieron inclusive la capitanía. Claro, él fue titular contra Olimpia, después le agarra, no sé si era chikungunya o COVID, pero por eso les baja contra General Caballero. Y... a mí me tocó hacer muchos partidos de luqueño, o sea, justamente lo vi contra Olimpia, General Caballero, Guaraní, Libertad, y un poco lo que marcabas. Contra General Caballero utilizó la figura del doble 9, y conectando un poco lo que decían ustedes del trabajo de Denio, el trabajo... Mira que empezamos por lo menos el año, viste que el año pasado era, mira, Pablo de Bruera, qué acierto de Nacional. Este año arrancaron bien los scouters de Guaraní luqueño, porque vos hace 2 meses decías Barceló y Charpentier, y decís, y mira que los dos, o sea, a mí me han gustado por lo que vi de estos jugadores, y en el caso de Charpentier se entiende bien con Pérez. Lo que pasa es que luqueño es un mundo aparte, o sea, uno lo mira de la distancia y vos decís, qué bien juega Ariel Mareco. Y al decir eso te saltan 10 de la zona. ¿Qué va a jugar ese Ariel? Es un desesperado un poco. Y bueno, por eso la vez pasada Charpentier casi medio se quebró cuando le hacen la entrevista en el partido contra la Resistencia. Pérez, que además es de la zona, ahí en... Y tiene un promedio de gol fantástico, claro, para lo que juega. Pero que él es cuestionadísimo. Claro. Por la gente ahí de Luque. Y él es el goleador del campeonato, junto a Barceló. Pero él estaba. Pero y esas cosas. O cuando decían, mira, a veces le daba una mano Mendoza. No, pero que. Donde sí uno entendía el tema de las rojas. Y ahora como que se tranquilizaron, pero contra Guaraní hicieron el gol al inicio, pero después se quedaron. Emocionalmente como que no maneja bien. Rodi en un partido te juega para 8 y en otro partido no aparece. Justo hace rato cuando hablamos de la zona de la izquierda de Cerro y la derecha de Luqueño, y puede ser un lindo duelo, o sea, vos le tenés a Rodi. Baez a veces juega como 8, pero cuando él tiene una asignación táctica tranquilamente puede ir contra, no sé, Damián Bobadilla hoy para taponar la salida. Y lo que puede hacer Cerro ahí por esa zona, si cae Sergio Díaz, si va a ir Álvarez, no es Rivas, pero uno cree que enchufado se puede dar un buen partido, porque el luqueño es un equipo que propone, salvo ese encuentro contra Libertad. Por eso me parece que Caniza siempre recordaba lo de Olimpia y Libertad. Sí. Olimpia y Libertad. Entonces, porque en los otros partidos como que dentro de todo se dio la lógica, siendo la peor versión lo que ocurrió en la cancha de Guaraní. Y a mí me parece que a Luqueño le cuesta más jugar en la selección a Cáceres, algo natural, ¿verdad? Por la presión que significa jugar con muchos jóvenes. Pero cuando sale y sabe que puede no ser protagonista, me parece que hace mejores partidos. No es coincidencia, lo de Olimpia, lo de Libertad ganando en intensidad. Y hoy es de esos partidos en el que Luqueño entrando por decir de víctima puede dar la gran sorpresa ante este Cerro. Le tocaba un filtro complicado también, ¿no? Claro, sí. Eran los 3 de las primeras 3 fechas, Olimpia, Libertad, Guaraní, Ameliano había tenido también. Ameliano en su cancha. Sí, en su cancha. O sea, tenía visitas arriesgadas con esos 3, y en casa recibía a General Caballero, Ameliano, Resistencia. Y recién contra Resistencia pudo ganar, porque contra General empezó ganando, después le empataron. Contra Ameliano casi lo perdió y justamente el zaguero argentino Ledesma hace el gol sobre la hora, y recién contra Resistencia. O sea, por eso un poco la teoría que argumentaba Fabio, de decir, dejó mejores imágenes afuera en partido donde uno dice, mira que acá puede, con la salvedad de Guaraní, que empezó ganando a los 50 segundos y después sabemos cómo terminó ese encuentro. Bueno, el Cerro si no gana hoy, complicado. Hoy pasó una estadística Benro esta mañana. Decía que todas las veces que un equipo tuvo, imagínense, ¿cuántos puntos tiene Montero, Ariel? 19. ¿Cuántas fechas? 7. Solo 2 puntos de desperdicio. Que todas las veces que un Montero llegó a 19 puntos en las primeras 7 fechas fue campeón. Y están Olimpia y Libertad ahí metidos. Bueno, hay uno que hizo mejor campaña y no fue campeón. ¿Y en Cerro? No, el Olimpia de Pumpido. Ganó los 7 primeros partidos. Sí. ¿No? En el 2011. 2011. Apertura. Y si no me falla la memoria, en la 8ª fecha contra Tacuario. Y ahí es donde se da un empate. No fue después del clásico, la 7ª. Fue la 7ª. Yo creo que hasta el clásico hizo puntaje ideal. Entonces en la 7ª perdió contra Tacuario.
se había lesionado el finado de Robles. Sí, recuerdo. Y Julio Cáceres también tuvo una... Sí. Y coincidió Sí. con el duelo contra Arsenal de Sarandí, creo, de la Sudamericana. Claro. Estaba ahí en medio de... entonces sí. Entonces, porque yo me acuerdo de un equipo que había hecho campaña perfecta. Sí. Y estamos hablando ahora de Fue 7 momento, fechas. pero ahora estamos hablando de cuánto entonces Libertad, con quién. El único empate es con Luqueño. Con Luqueño. 7 fechas invicto. Y desperdició 2 puntos solamente. Es que por eso, aquella vez también llegaba más o menos así y lo agarra Cerro y él 4-0. Y por eso y Cerro le pasa, porque Cerro también había hecho campaña perfecta, salvo el clásico, que lo gana Olimpia con los goles de Ale y Derlis. Entonces era el duelo entre dos super equipos, uno que había empatado uno, otro que había perdido uno. Por eso el Cerro, vicecampeón de esa apertura, hizo creo que 50 puntos hizo. Sí, fue el equipo que más puntos hizo en el año. ¿Cerro a cuánto queda hoy, Ariel, si gana? Cerro si gana... Olimpia 7 ya tenemos. Cerro tiene 10 puntos. Va a quedar a 6. A 6, ¿verdad? Sí. Va a quedar 6. Va a quedar 6 y recordemos que en esta primera ronda todavía no jugaron ni Olimpia ni Libertad, que van a jugar el domingo, ni Cerro Libertad. Claro. Todavía no jugaron. Por eso esta sensación que si Libertad gana ante estos dos... Ahí sí, ¿verdad? Ya está. Pero para eso, o sea, por lo menos ayer Olimpia cumplió. Y vos hace rato decías, Federico, si no gana hoy se le complica. Pero fíjate cuál es la postura. O sea... que la Copa no tiene... Es que por eso, el hincha de hoy va a ir a exigir que gane. Porque sabe que son los suplentes. Pero, ¿qué significa que vos pongas suplentes? De decir, el partido del jueves es más importante que el de hoy. Aunque el de hoy implique quedar bastante rezagado. Y si hoy no gana, Dani, no va a haber tampoco una reacción desfavorable del público, que sabe también que el partido del jueves. Nos decía Juanma, 11.000 hasta ahora para hoy. Entradas. Yo decía 17.000 para el jueves, 11.000 hasta ahora para hoy. Pero vos decís que la gente no le va a reclamar. O sea, por ejemplo, al saber que juegan los que no van a jugar el jueves. Sí. Yo creo que los de hoy, o sea, el hincha que se va a hacer de tiempo para ir un lunes de noche con los precios súper populares, le va a decir a los, no sé, Damián Boadilla, Moreno Martín, o sea... Claro. O sea, lo que no creo que si nos llega a ganar que ese reclamo de perdimos el campeonato que se dé, eso. Me parece que hay mucha tolerancia y que el Real equipo de Cerro que jugó el jueves en Fortaleza está gozando a poco ya de la confianza del hincha, ¿verdad? Que lo va a eximir, me parece, a los que vienen jugando. A lo sumo van a criticar cierto rendimiento seguramente, si es que no se da la victoria hoy. Porque siempre se apunta a los que tienen la posibilidad de jugar, como aquella recordada eliminación de Copa Paraguay, que no muestran nada, ¿verdad? Entonces, más o menos por ese lado, pero sí, es un partido complejo para hacerlo desde el punto de vista que si no gana, está perdiendo camino. Queda 8. Sí. Queda 8 el puntero. No, pero por eso, si por ejemplo hoy se hubiera hablado de un mix, capaz el hincha iba con esa tolerancia de cuídense muchachos que el jueves es el purete. Sí, claro. Al saber que hoy se les guarda todo, más allá de esa interpretación interesante de Juanma que decía, y Álvarez va a ser probado como lateral izquierdo y si rinde, ¿quién te dice que no juega porque hay que decir, Cerro todavía no tiene una defensa consolidada. No. Acá me decían, por ejemplo, Dani, que Álvarez podía jugar, que el tema es que hoy corra, que podía ser segundo central y va de vuelo al lateral. Claro. Que me parece mucho más. Un ritmo. Claro, para tener ritmo. Él como segundo central ya jugó bien y va a ser devuelto como lateral. Entonces me parece también bastante lógica esa cuestión, ¿verdad? Pero si es solamente eso, ¿por qué no probarlo como zaguero? ¿Y Bro a la izquierda? No, Rivas. Pero para ahí no dejó a Bro. Ay, por eso. Y Bro tiene que jugar porque... Y tiene que jugar, claro. Por eso, después cuando venga la Copa ya va a ser otra cosa en la fase de grupo, ¿verdad? Pero Bro tiene que jugar. Vos sabés que el hincha de Cerro se prepara más para el partido los jueves. O sea, eso también es un parámetro. Es que claro. Pero el jueves, hoy yo creo que no va a haber bajísima Ariel, vamos a limitar, por eso digo. Sí. ¿Cómo bajísima? No, 12.000 ya ahí, Ariel. ¿Para hoy? No, 12.000 ya hay para hoy, dijo Juanma. 12.000. 11.000 hoy, 17.000 jueves.
17.000 jueves, 11.000 pensé hoy. que era para hoy el... Y sumarle 2.500 de los hinchas de Luque. Claro. Ariel, yo sé, como dicen que 11.000 en la olla parece poco, ¿verdad? Pero yo pensé... No, Juanma nos envió, sí. 12 dice, 12.000. 12.000. Yo pensé que él corrigió, pero no era 17, era 12.000. No. Igual es muchísimo. Pero Ariel, me llama la atención, vos que te jactas cuando te solés tomar acá, ¿verdad? Con el tema de la mampara, decís, yo que le conozco al pueblo. O sea, vos creías que hoy que iba a haber... Yo pensé que iba a haber una bajísima concurrencia. Una que la gente se iba a reservar. Una noche oscura, silenciosa. No, porque el hincha de Cerro está más metido. No, ya, pero en teoría, al menos en lo de jueves, y se prepara más. Me pensé que iba a preparar más el dinero para el jueves. Pero Ariel, primero... Pero mira que la entrada tan barata, 10.000 guaraníes. Sí, precios populares. 20.000, 50.000. Hay entrada gratis para la señora, para las mujeres. Pero, o sea, por eso el debate, cuando estábamos discutiendo con Fabio y con Federico, yo me limitaba al hincha que va a ir hoy. Yo no me voy a toda la gente. Porque sí, hasta el que va hoy sabe que es más importante lo del jueves. Pero yo decía, de esas 11, 12, 13.000 personas que hoy van a hacerse de tiempo para ir a la Nueva Olla un lunes de noche contra Sportivo Luqueño, 20-30. Contra Sportivo Luqueño, y sabe que los que arrancan el partido no van a jugar contra Fortaleza el jueves. O sea, tenés que exigirle y, o sea, asumir ese modo cancha enfermo, ese es el que putea, el que critica, todo eso. Capaz en el postpartido, si por allí hoy Cerro tiene un resultado negativo, no va a estar tirando peste y culebra porque hay algo el jueves. Pero yo decía, si vos ya te haces de tiempo para estar en el estadio hoy y sabés que los que juegan no van a estar el jueves, vos vas a exigirle que ellos se maten. Yo iba a eso, no me estoy yendo al que hoy juega Cerro, o sabe que voy a ver un poco ahí en la tele, escuchar la radio o revisar el Twitter. No, o sea, lógicamente hay una mayoría que está más con esa postura, pero mira que 12, 13.000, repito, la olla es demasiado grande que hace parecer que eso sea poca gente, pero es muchísimo. Para un lunes 20, 30 horas es muchísimo. No, pero claro, eso, una linda clima. Estamos todavía en los primeros días de marzo, la entrada barata, y está el envión de el hincha que va a la cancha siempre, desde una semana linda, ¿verdad? Porque va a terminar la semana para el hincha de Cerro el jueves con la probable clasificación a la Copa. Entonces el ánimo está bien, a diferencia de otro momento donde qué es lo que vamos a ver. Mira, si era, por ejemplo, un 2-0 a favor de Fortaleza, Cerro igual guardaba los titulares, ahí sí va a ser diferente el clima, el ambiente que íbamos a tener o que vamos a tener hoy, que no anuncia ni siquiera un chaparrón, nada. Es como para entusiasmar un poquito lo que va a ser la ida de los hinchas a la cancha de Cerro. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También puede monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Caja Mutual y Farma Oliva te llenan de beneficios. Con todos los lunes comprando en Farma Oliva con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual obtienes hasta 25% de descuento
descuento en productos para el cuidado de la salud. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 235-5000 o escribinos al WhatsApp 0986-144-097. Te esperamos. Sentite mejor con Farmoliva. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Hay premios todas las semanas. @cuadernos Avon PY. Avon, la aventura de crecer Avon. Calidad que une generaciones. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudding flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 13 horas con 9 minutos, ya repasaba lo de Luqueño, estaba Juanma con el equipo de Cerro Porteño, un contacto más adelante con Juanma. Para el final, algo de Aguirre puede ser, ¿no? Sí, está bien. Rescatando un poquito lo más importante. Hoy tenemos 2 partidos, ¿eh? 2 partidos. El primero a las 18 horas se van a enfrentar Ameliano y Trinidense, partido que va a jugarse en cancha de Sol de América. Se insiste en este campo, que está en buenas condiciones. Ayer jugaron ahí Resistencia y Nacional, victoria del equipo tricolor. El equipo de Sarabia ganó 1-0 para seguir escalando en la tabla. Ameliano, Trinidense, 18 horas, como decíamos, Villa Elisa, arbitraje de Juan López. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Si este verano se vino con mucha calor, no te preocupes, con los acondicionadores de Air Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye La Yuteña Sociedad Anónima. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. Aún no decidís qué color pintar tu casa. Detalles de socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos o disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bueno, ayer figura en el fútbol argentino Matías Rojas, estaba recordando esta mañana, le hizo el gol, el único gol que Racing le convirtió a Sarmiento de Junín, otra vez de zurda, fuera del área. Ayer antes de venir a la radio incluso veía un tipo, una nota, nos le decía: ¿es Matías Rojas el mejor jugador actualmente del fútbol argentino?
y veo un montón de cosas, le insisten a la dirigencia de Racing que le arregle el contrato. Veo otra información donde dice que River lo quiere llevar, porque él termina el contrato en junio, pero que Matías quiere ir al exterior. Goles de todo tipo, de todo tipo, libre, de media distancia, y hubo muy buena producción realmente de jugadores paraguayos en la Argentina en esta jornada de fin de semana. Adam Vareiro lo volvió a hacer, pero esta vez marcó, volvió a picar. ¿Se acuerdan ustedes que es que el arquero también le provocó, ¿verdad? Pero claro, un hecho de esa naturaleza, pero que en esa oportunidad no había marcado, le había contra Gimnasia, significado la condena. Creo que fue contra Rosario. Ahora Central, ahora contra Gimnasia. Ahora sí. Vos decís que el partido estaba en duda por los 38 grados de calor que hacían. Parece que lo iban a suspender porque allá el calor es más fuerte. No, allá más fuerte el tema, sí. Cosa que estaban quejando mucha gente. Allá hay campaña fuerte a nivel población, todo eso. No, pero llegan a... No, acá. Pero le dije, 44. No, aquí era que le hablamos del calor que hacía. Algo de clásico, pero se me fue. Yo no entendí, hablando de eso y el calor, ayer el minuto de agua que dio Julio Quintana a los 30 del segundo tiempo. Generalmente a los 22, 20, pues, ¿no? Sí, 20. El partido de ayer no era, o sea, hemos tenido otros partidos donde sí. Es más, hasta la Lumínica fue medio lo que estaba en duda. Y sí, picó. Claro, yo creo que sintió en ese momento Julio la necesidad de parar. Iván Torres le dijo, pensando, ¿cómo me vas a estar parando el partido en este momento? Y a ver, no es que el parate beneficiado o perjudicado a alguien en específico, pero era, mira, pucha, son 30 del segundo tiempo y lo para ahora. Y hablando de esa fecha, ya que hablan ustedes del fútbol argentino, sí, vieron el penal que le dieron a Defensa y Justicia. Y eso que hablamos del VAR, No, pero la gente está malísima lo que pasó. Yo no sé si Defensa el Lanús River también está ya metido, pero... Lanús River... En la transmisión lo decían, ¿sabes qué parecía un partido de Barracas? Viste que en Barracas el equipo del presidente de la AFA, sí. Hay fallo que voy a decir, no puede ser. Y Barracas Patronato fue uno de los más... Por eso la gente se solidarizaba con Patronato de Entre Ríos. No, si después llegan a ver el penal, porque terminó 1-1. Gracias a ese penal le empataron a Talleres. Yo el que vi uno también en Uruguay. Pero el de Defensa y Justicia. También, pero el de Nacional fue la ¿Cómo carga? ¿Nacional de Montevideo? Sí, le dieron uno con VAR incluido. No, increíble. Bueno, vos decías lo de Adam Vareiro. ¿Será que lo van a llamar a la selección? Matías sí, ¿verdad? No, Matías sí. Yo digo nomás porque nos tenemos por un número 9 o un delantero. Ayer marcó Cocolizo, como le dice uno. Marcó un lindo gol Carlos González. Cocolizo marcó un gol. Ángel Romero, ¿cómo le está yendo? Y ayer Boca... No, Ángel, perdón. Está en Corinthians, ¿no? Corinthians, sí. Me parece que quedó eliminado contra Ituano. De la Copa, sí. Ayer vi totalmente. que no ganó Corinthians ayer. No, quedó eliminado en tanda de penales. Boca ayer estaba viendo partido encerradísimo. Banfield le jugó bien, le ganó bien. Sanguinetti, el técnico de Banfield. Bruno Valdés jugó un buen partido, porque Boca se fue con todo y terminó cerrando mucho contragolpe de... Este Chávez de Banfield es el Chávez de antes, ¿eh? Sí. Sí, mira, veterano. Acá justamente por Boca le hizo un gol a Cerro, me acuerdo, en una sudamericana que Boca lo ganó al partido con holgura aquí en Asunción. Uno va encontrando diferentes jugadores que estuvieron acá en un momento. Técnico también. Leal mismo. La pantalla Leal. Sí, Leal que está haciendo goles también. ¿Y Leal con quién juega? Arsenal, claro. Sí. Hizo el gol histórico en la cancha de River hace poco. Y ayer Banfield entonces le ganó a Boca el partido ya de trasnoche por un tanto contra 0. Gabriel Ábalos marcó también. Gabriel Ábalos anda muy bien. Junior, de penal. El gol de Chilena que hizo hace poco contra Belgrano de Córdoba, que muestra cómo sale jugando desde el fondo. Argentino Junior sale jugando desde el fondo, así como quieren hacer todos los equipos, ¿verdad? Y terminó con la chilena. Fede, ¿sabes quién le puede cuestionar lo que estaba diciendo Dani? ¿Quién? Y de nuestro grupo, nuestro compañero. Penal dice que fue Johnny Dani. ¿Penal para quién? Y para defensa. Dice, bueno, pues Johnny, el corazoncito también le juega ahí un poquito para eso. Porque él Darío dice que en Libertad Guareña dieron en el primer tiempo, supongo el tema del minuto de agua, y se olvidó en el segundo tiempo. No, pero capaz ya entendió que ya era innecesario. Claro, no, o sea, no creo que sea si aplicaste en el primer tiempo sí o sí, o sea, la temperatura ya cambia, ¿no? Para ese momento. Libertad Guaraní, Guaireña también dieron. Mira que porque ese empezó ¿cuánto? ¿20 y 30 o 20? Sí, 20 y 30. ¿Cuál? Libertad Guaireña.
Del sábado. No, 19, temprano. Ese sí. 20-30 más o menos era ya el segundo tiempo. No, 20-30 ayer no hubo pausa en el partido de Resistencia Nacional. Claro, claro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a las leches Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y deja tan lejos. Como tu equipo favorito lo haga en la cancha, apostala. Ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Prepárate para ser tu mejor versión. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa el tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR, con Flow podés tener tu Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Invertir en la salud de tu familia es invertir en tu bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Casa Marco, para su cristal templado Templex, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Bueno, increíble el penal que le cobran a... Ya le mostré. Ubita Fernández se llama el jugador. Ubita el apodo, obviamente. Rapalini cobra el penal. Encima dice que el árbitro dice, lo cobro yo, no hace falta que me llamen. No, increíble. Increíble el penal, no se puede cobrar penal. Con VAR, menos. Y el partido, como dice Dani, sí salió 1-1. Y Talleres está peleando arriba y sí. Defensa también. Y también, claro, defensa estaba puntero. Claro. Antes de esto. Yo tendría esos partidos random allá de entre mitad de tabla donde Sí. no se echa el coro de pero ¿qué pasó en el fútbol de salón de definición? Acá me enviaron lo de Bruno Valdés, que hizo un penal tonto ayer. Ayer. Sí, yo vi el segundo tiempo, admito. Vi el segundo tiempo, Bruno Valdés, incluso los de Cruzeiro se burlan. Dice, íbamos a traer a... Sí, porque el penal fue de blooper. Realmente Bruno, yo vi el segundo tiempo, realmente anduvo bien Bruno Valdés. Ariel, fútbol de salón.
Fútbol de salón, una polémica. Ya otra terrible. vez. Campeonato inconcluso. Sí. Y fue KQP, fue porque allí se está desarrollando y la parte final. Jugaban Franco y KQP que están definiendo ya el título. Ganaba Franco 2-1. Viene una pelota hacia el área de KQP, de Franco mejor dicho. Aguanta el delantero que quiere cubrir la pelota para después patear al arco y después se cae. Se cae, después ya... Ahí está el problema. Sí. Y al caerse rechaza al arquero. O sea, no es rechazo, es sacar a patear al arco. Y fue gol. 3-1. Y ahí se tuvo que parar el partido porque los cacupeños reclamaron que fue un penal claro. Y los franqueños dicen, no fue penal, fue gol nuestro, el partido ya está 3-1. Y se armó lo que ustedes ya saben, suele armarse cuando... La debacle, la catombe. No, porque los árbitros se fueron a ver las imágenes del supuesto penal. Ahí hay VAR. O sea, ¿se no, puede revisar? Dicen que se puede revisar un gol. En la mesa se puede revisar. Gol, no gol. Sí. Gol, no gol. A ver, los muchachos especialistas en futsal. Sí, se puede revisar el gol, no gol, ¿verdad? Creo que sí. Es que cada uno va a tomar su partido. Los de franqueños te van a decir, no, nosotros de 3-1 ya no es penal. Y lo de Cacupé es penal. Y ahí, para los cacupeños, es reanudar el juego con un penal a favor de Cacupé. Faltando, ¿cuánto faltaban? 5 minutos. 5 minutos, 2 segundos. Sí. Y el gol, se puede valer el árbitro de la tecnología. No sé si ya puede abarcar hasta si fue penal o no, pero... Pero si es gol o no gol, te ayuda la jugada. Claro. Es como cuando acá analizamos la jugada esa de Cerro Resistencia. ¿Viste cuando Richard Salinas se tira? Vos no podés usar el VAR para mostrar una segunda amarilla, pero vos podés mostrar porque en realidad vos lo que revisaste es la jugada del penal, ¿verdad? Gol, no gol se puede revisar por resoluciones, ¿sí? Claro, o sea, el hecho de haber terminado en gol ayuda a que se pueda revisar toda la jugada, salvo que estrictamente digan que no se puede sancionar un penal con la revisión, pero, o sea, yo aplico nomás lo del fútbol de campo, del VAR. Y la vez pasada explicamos también lo de Fernando Cardoso contra Guaireña, aquella jugada que generó una confusión genuina de gente de por qué no es penal, que tiene que ver, o sea, a lo que vos estás relatando, yo no vi la jugada, pero... ¿Y fue Ariel o no? Y es una jugada polémica, Fede. Es muy rápido. Para fútbol, está claro que se puede revisar, como dicen todos los amigos aquí. Federico, lo que pasa es que acá el señor creo que tiene interés en el departamento de Cordillera. No, para mí no. Te pregunto a vos, Fabio, ¿fue gol o no fue gol? No, penal no. O sea, revisada con mucha precisión la acción. Yo veo es una jugada muy rápida y no hay un toque contundente del de Franco. Puede decir que Ariel no se anima a decir porque si llega a decir, lo que pasa es la jugada muy rápida. Y se tira para mí el jugador de la Cuba. Lo cierto para toda la zona, lo cierto es que no para más genera turismo. Claro. El salonismo, y popular. Nacional. Lo cierto es que se retiraron lo de Franco y se anunció que el partido se iba a reanudar ayer. Y después aparece un escueto comunicado de la Federación de Fútbol Nacional. Dice, la jornada suspendida no se reanuda hasta nuevo aviso. Y nadie sabe cómo está el partido. Y encima dice hasta y después pone entrecomillado nuevo aviso. Entonces ellos no saben qué es lo que van a hacer. Puede no haber nuevo aviso. Y sí, también, por eso. No, toda una polémica, fue increíble lo que pasó. Si se decreta al final, me imagino que la gente de Cacupé va a protestar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿3-1 faltando 5 minutos o penal para el Cacupé y quedan 5 minutos? Porque Cacupé si tiene a favor el penal es para el 2-2. Y ahí hay muchos partidos todavía, en 5 minutos muchas cosas pueden pasar. O sea que mirando, Fabio, la jugada... No, para mí no, a mí no me cierro que sea penal. 5 minutos, 2 segundos, dice, ¿eh? Sí, 5 minutos, 2 segundos. Faltan. 2 segundos. Bueno, Franco ya había tenido problemas... Y si no es penal... ¿Hace poco? Si no es penal, la jugada sigue. Paranaense. La eliminatoria. Sí. Pero lo triste es que a ver, aparte de los enfrentamientos en la cancha y en las tribunas, no se sabe qué va a pasar. Es un campeonato inconcluso. No hay campeón. Hay un comunicado de la federación que tampoco convence mucho, dice. Cortito, sí. Principalmente es un comunicado que no es para la afición deportiva, para la opinión pública, es para los equipos que están jugando esta final. Es para Cacupeña y es para... Acá Julio Samaniego me manda la resolución del 2019, ordenar la utilización de la televisión digital o a través de plataforma de transmisión vía Facebook, YouTube, en vivo en los partidos oficiales organizados por la FPFS, la Federación Paraguaya de Fútbol Salón, cuando sea absolutamente necesario ver para confirmar la jugada de gol o no gol. Cuando existan dudas en cuanto a la determinación que deban tomar los árbitros de los encuentros, podrán solicitar a cualquier medio de transmisión en vivo que se encuentre en el recinto de juego
para volver a ver la jugada dudosa y en caso de esclarecerse la duda, aplicar lo que las imágenes muestran para decidir si la jugada terminó en gol o no. Acá ya le reprochan a Fabio, dicen, vaya Fabio, en su talón le patria, dice. ¿A qué? Sí. Fue un torneo para reír, por el tercer puesto chutaron penales nomás ya, dice. A ver. El tercer puesto se definió por penales, desastre futsal. Ya la catomía de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. A la selección de Franco se la recibió ya anoche, hubo festejo hasta la madrugada. Si quieren cobrar penal para Cacupé y sigue 2-1, tienen que expulsar a casi todo el plantel de Cacupé. Porque le protestaron. Todos le agredieron a los árbitros, dice. Acá no envían la jugada, vamos a ver la jugada. A ver un poco. Mira vos, es fútbol de salón, no hay que decirlo. Increíble cómo Messi hace uno. Vamos a ver andar un poco. No, hay un... No se puede andar. Ah, sí, acá sí. Ahí está. A ver... Cuadro por cuadro. ¿Vos viste, Ariel? Sí, vi. ¿Vos viste que fue o no? Yo... No, el Federico de su... A ver, ¿vos? ¿Viste rápido? No, es muy... Estamos viendo la jugada ahora. Libre, qué bien pateó el arquero. Sí, viste, era uno de ahí. No, yo pensé que... Bueno. No pateó, por eso te decía, intencionado pateó al arco rival. También me tomaría mi tiempo de ver. Viste que no es fácil. Sí, pues, las dos piedras, En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre. Por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Puntos de venta adheridos, Pechugón, a todos les gusta. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares, precios increíbles en toda la línea de celulares y además en entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Samsung A04S 64 GB, antes 18 cuotas de 186.000, ahora solo 18 cuotas de 104.000. Acercate a una de las más de 70 sucursales, escribinos al 0991 670 000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000. En todos los combustibles generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país con las tarjetas de crédito de Visión. Te llevas un regalo directo hasta 5 millones, un vaso térmico hasta 10 millones, una manta para tus viajes mayores a 10 millones, kit completo de viajes. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneale a la gripe y sentí el alivio con Satifengrip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz si estás con síntomas gripales. Satifengrip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Bueno, Fabio casi que me está convenciendo. Y sí, me está mostrando, pero acá también, como dice otro oyente, cada perfil es diferente. Sí. Claro, Fabio muestra la toma de la televisión, ¿verdad? Yo tenía una que está al ras del piso. Y esa es muy rápida también, ¿no? Y es difícil. La que yo veo, pues, hay un acercamiento, ¿verdad?, de la cámara, pero
Yo sinceramente no veo un toque así contundente para derribar al rival. Claro, acá dice que la voz del estadio también decía que el árbitro cobró penal, dice, la voz del estadio. Entonces la gente no, pero, claro, en Cacupé, claro, el árbitro pues. cobró penal. Entonces para mencionar más decía, quédense que el árbitro cobró penal. Exacto, sí. Dice que pasó eso. Y mira, más de un oyente dice, Juanma, que maneja mucho también el fútbol de salón, dice que ya empezó todo en el primer tiempo cuando hubo una patada descalificadora de un jugador de Franco sobre uno de Cacupé cuando iba de cara al gol y el árbitro sacó solo amarilla. Y ahí dice que empezó todo el problema. Típico de partidos finales de fútbol de salón. Primero avisó que se suspendía el encuentro y después avisó nuevamente que era penal para Cacupé, dice, la bola del estadio. No se vayan. Hay penal. No, claro. Fue penal, se nota demasiado bien, soy de Randaria. Franco es más grande de todo el salonismo, este ayer no entiende nada, ¿qué va a hablar de penal? Dice. No, tranquilo. No, pues si hablamos de fanatismo. No fue penal porque el jugador de Franco punteó ante la pelota, se vio en un video. Sí, hay varios videos que están recorriendo. Pero sí, no parece penal, Pero si hablamos de fanatismo de fútbol, no tiene nada que envidiarle al fútbol grande. No. Y además al tener una militancia más fiel y un aforo más limitado, por eso hemos visto siempre las expresiones de euforia, ¿verdad? Sí. Para bien y para mal. Y en Cacupé porque se interrumpía la partida, era terrible. El penal se apoyó todo a lo que dice Juanma. La entrada de un jugador de Franco para cortar mano a mano, amarilla para el infractor. Ahí empezó todo. Lo cierto es que no se sabe, Fabio, la continuidad, ¿no? No hay nada todavía. No, el comunicado que emitió la Federación de Fútbol de Salón fue para los dos equipos, donde le dice, el partido no se juega hasta ahora, hasta nuevo aviso. O sea, lo que hizo fue comunicar ayer a los equipos que no se presenten a jugar porque en principio se habló de que va a continuar el día domingo. Y eso es lo que avisó la Federación. No se va a jugar hoy y vamos a estar viendo cuando les avisamos, habrá nuevo aviso para el partido. La Catombe entonces, 13:34. Cuando dijimos Matías Rojas, era lo que yo leí que salió en Olé. Matías Rojas, decía Olé, es el mejor jugador de Argentina. No hablamos del mejor jugador paraguayo en el exterior. No, claro. No dicen lo de Almirón, un montón de cosas. No. Más que nada, ¿sabe por qué? Por el tema de que Racing en este caso es un equipo que no es que está plasmando en cancha un juego demasiado de tantas virtudes, ¿verdad? Entonces ahí aparece la figura de un jugador que está incidiendo mucho en el equipo y ese es Matías Rojas. Claro, ese es el punto. El más determinante. Claro, que está siendo determinante. El más determinante. Tan determinante que, porque como ustedes decían, él no firmó ninguna extensión o pre-extensión. Digo, porque ¿qué suele ocurrir con ese tipo de jugadores? Al freezer. Claro. Y acá dicen, no, este tipo es tan importante que aunque se nos vaya en meses, es que juegue. O sea... Y que como salió ahí, Dani, la opción que tiene es ir al exterior. ¿Y exterior o que River? No, River lo busca, dice la información, pero que su opción es ir al exterior. Seguir la carrera en el exterior, que quién sabe ya de tener, no si falta poco. Estamos hablando de 3 meses. Y recordemos que por allí, si alguien que desmemoriado, es jugador de Barro Esqueloto, o sea, en el sentido que ya jugó con la selección, las eliminatorias pasadas, si por allí es convocado, no es que, no lo tenía. Y, claro. Es más, él fue titular en su primer combo contra Chile y Colombia, él fue titular en los dos partidos. ¿Contra quién es que tuvo la llegada más importante? ¿Contra Uruguay? Que él desbordó, hay un partido que él desborda cuando arranca el partido de Paraguay, arranca bien después, o contra Chile. Contra Chile acá. Que después nos vamos todos atrás. Sí. ¿Cancha de Cerro fue, no? No, Defensores. Sí. Contra Uruguay fue Cancha de Cerro. Contra Uruguay, Cancha de Cerro, donde a Araujo lo mandaron para que marque a Miguel Almirón. Lo que suele hacer Xavi que lo persiguió, con la vez pasada contra Vinicius. Viste que Araujo es tan buen marcador que dice, bueno, ¿quién es el más determinante allá? Fulano. ¿Y ese dónde juega? No es centro delantero, juega como wing. Bueno, lo mando allí. Y la vez pasada contra Vinicius, por eso fue Araujo el que apareció como 2. Y Koundé, que jugó de 2 el Mundial con Francia, jugó como primer marcador central. Exacto. Y justo recordaba que en el primer tiempo Almirón le estuvo a mal traer a Araujo. Claro, esa jugada tan importante. ¿Qué tenemos? Yo quiero presentar algo internacional, ya que estamos con el tema de Matías Rojas. Dale. ¿Le metemos? La noticia del fútbol internacional es presentado por Pechugón. A todos se les gusta.
Después de 24 partidos se sentó en la banca Miguel Almirón. En Inglaterra, en el Newcastle, jugó todos los partidos de titular hasta ahora, 24 partidos de titular con el Newcastle. Llegó el partido 25 y estuvo en la banca. Y cuando estaba muy difícil la situación, había empatado el Wolverhampton, se había caído Trippier, se resbaló, regaló el gol para el empate parcial. Estaban 1-1, apareció Miguel Almirón para solucionar el inconveniente, marcó el 2-1 del Newcastle para ganar de vuelta después de mucho tiempo. En estos momentos Newcastle está en el quinto lugar, a 4 puntos del Tottenham en el cuarto, pero tiene 2 partidos menos que el Tottenham. Entonces estamos hablando de un Miguel Almirón que fue también muy importante y determinante para el Newcastle, y su victoria ayer de local salió ovacionado, o sea, es decir, terminó el partido y fue muy ovacionado Miguel Almirón en el Newcastle. La noticia del fútbol internacional fue presentado por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en compra de cubitos de pechuga y cuefe, y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado en Avenida España desde Brasil hasta General Santos. Se recomienda transitar con paciencia por la zona o evitarla en caso de que esté apurado. Y no te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 021-492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Ya lo escucharon a través de ABC Cardinal. Diego Aguirre ya fue presentado oficialmente en Olimpia como el nuevo entrenador, ya pensando en lo que va a ser el partido del domingo ante Libertad. Y recuerden que hoy tenemos 2 partidos por el campeonato local, 7ª fecha. Ameliano recibe a Trinidense en el Luis Alfonso Gianni a partir de las 18 horas, arbitraje de Juan López. En el partido Cerro Porteño Luqueño, que va a arrancar 20-30 horas en la Nueva Olla, va a arbitrar Carlos Paul Benítez. En el VAR estará Ulises Mereles. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes, o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Hacé tu pedido al 021-238-6006. También puedes hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas
Corona. Seguridad en la que puedes confiar. Ahora también en Limpio. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Bueno, en la parte final tenemos para recordar parte de la conferencia de Diego Aguirre. Comunicado trinidense, lamentamos comunicar a todos los socios y aficionados del Club Deportivo Trinidense que como consecuencia de los hechos acontecidos el día domingo 5 de marzo de 2023, en ocasión de la disputa del encuentro deportivo ante el Club Libertad, el Tribunal Disciplinario de la APF ha resuelto de manera provisoria que por 3 fechas corridas, contando a partir de la disputa del partido de hoy, no podrá llevar público el conjunto de trinidense. 3 partidos seguidos. Y más que nada puede perjudicar lo que tiene que ver con el partido que van a tener de local la próxima fecha contra Guaraní. Domingo, 20-30 horas, el partido ese. Domingo, 20-30. Sí, trinidense Guaraní, que tienen que jugar en el Martín Torres. Claro, pues si saca un resultado importante, va a estar peleando arriba, ¿no? También, claro. ¿Y Olimpia Libertad qué hora juegan? 18 horas el domingo. 18 horas, Sí. Más temprano, mira el lindo horario. Manuel Ferreira. Manuel Ferreira, 18 horas domingo, y termina ese y arranca Trinidense Guaraní. Y Cerro juega de vuelta el lunes. El lunes, también a las 18 horas contra General Caballero en el Estadio Carendí. 18 horas juega el lunes. Sí. Qué horario, corazón, la gente de Carendí estaba, pero el lunes a las 20 tampoco en Ciudad del Este no se mueve nada. En realidad ellos querían jugar domingo. El enojo era por no jugar domingo en Carendí. Bueno, pero le corresponde a Cerro si juega jueves. Claro, ahora pues el reglamento habla de 60 horas. Y 60 horas. Sí, 60 horas. Así que se llegaba. Por eso fue la discusión con Bernie y compañía ahí en la divisional. Pero después lo que ocurrió con Junior Barreto, yo creo que no había demasiada... No, y ese era el tema. Llevarlo a Olimpia Ciudad del Este y a Cerro a Carende. Cerro y el año pasado sí. fue al revés. Sí. A Olimpia lo llevó a Carende y a Cerro lo llevó a Ciudad del Este. Dice que inclusive hasta el presidente, que estaba cerca de la delegada del club en ese encuentro y reunión virtual, apareció él mismo también en la discusión con la gente de Cerro. Dice que pasó eso. Pero acá está, hasta en el Twitter me envían ayer, mira. Esa no jugamos. Otra imagen. Esa otra imagen es muy rápida también y no sé cómo. Me hace dudar ahora. Otra vez. ¿Cómo es que le llaman a eso? Estamos como en el bar de la Conmebol y la PM. Le voy a llamar al árbitro que venimos. Fortaleza contra Cerro del inicio. La jugada del inicio 9 minutos. O el de Curicó Cerro del gol anulado. Sí. Venía un árbitro de campo, venía nomás decir vos, o sea, venía ve la interferencia de Patiño porque el offside no podemos dilucidar. Bueno, hoy estamos con Ariel. Sí. Bruno está de reposo todavía, para la gente que pregunta. Está bien ya. Pero está de reposo. Hablando de Barreto, me informó una persona que se dedica a esto, que Sara te está jugando con traumatismo en la nariz. Después lo del clásico. Después lo del clásico. Sí, un fuerte traumatismo, por eso le costó bastante ayer el... Producto del choque con partido. Tucu. Con Tucu, en el clásico. No llegó a hacer fractura, pero sí un traumatismo muy fuerte. Bueno, había sido para Zárate. Digo que... ¿Qué nos dice de Barreto? Claro, por eso. Justamente mencionaste, me acordé. Lo que me envió un médico, me envió esto justamente. Del tema de Zárate y cómo jugó, en qué estado. Ayer, si bien los convocados a nivel local, tendría que haber fecha para hoy jugar el 27 de marzo. Lunes. Ese martes, miércoles, jueves va a haber fecha. Ese primer adelanto del campeonato. Digo, por nivel, ¿qué jugadores van a ser convocados? Libertad seguramente va a ser el que quizás tenga 3, ¿verdad? Claro, porque Guillermo estuvo el sábado en Cancha de Libertad. Escuché que habló, sí. Habló y bueno, y dijo, claro, cuando le preguntaban por Libertad, dijo, sí, aquí hay varios que están pasando un buen momento. Me imagino, no sé, por ahí ya viendo que están en un gran momento, Hugo Martínez puede volver. Yo creo que Hugo se va a sumar a los 3 de siempre, claro, que son Piris, Gómez y Melgarejo. Y el Tito... Tito es otro. La verdad que lo iban a convocar y se lesionó. Tito está muy bien. Sí, está bien, yo lo vi muy entusiasmado y cuando habló de Libertad me parece que hay una cantidad el viernes importante. sale la lista, sí. Lo de afuera ya están todos notificados. El viernes sale la lista con los locales. Sí. Y fíjate que en Olimpia eran Gamarra, Richard y Derlis. Yo creo que van los 3.
También. Yo creo que van los tres. Capaz Vampeta también está haciendo los méritos, pero allí hablamos del tema de uno nuevo para sacar, mientras que Diego Gómez ya un fijo allí. Esta es FIFA, ¿verdad? Sí. Claro, por eso. Y lo que yo veo es que en el fixture lo que hacen es, en vez de dejar vacío el momento de fútbol, lo que hacen creo que es adelantan, valga la redundancia, un adelanto, ¿se entiende? Entonces, es como que, perfecto, ese fin de semana jugamos, pero hay un adelanto, a lo que vos decías y ahí más o menos puedes compensar, decir, espera, van a suspender toda una fecha, cuando son 2 o 3 los equipos que juegan y que mandan a sus jugadores. No, el adelanto se va a hacer y cada equipo que tenga 3 o más va a tener el derecho a... Pero el adelanto se hace sí o sí. Claro, y el otro es... No, lo que te decía que justo colocaron en la fecha FIFA para que el impacto sea menor. Y el otro era Cerro. Y Cerro dejó de tener convocados por el bajón que tenía, porque ellos solían mandar a Morales lesionado, Pica y Beto. Sí, habló de Morales, Guillermo, cuando le preguntaron, sí, está muy bien, que ya lo vio. ¿Estaba optimista Barros Queroto, verdad? Sí, estaba... Habló del tema, libertad, habló de Cerro jugando bien contra un equipo brasileño en Brasil. Del crecimiento de nuestro fútbol en cuanto a campeonato se refiere y de la posibilidad que él pueda tener nuevamente una semana para trabajar con los seleccionados. Claro, porque... Él le dio preponderancia a eso. Porque ese fue el tiempo que tuvo para el partido contra Corea. Viste que contra Japón fueron vapuleados y después digo, no, pero acá jugaron el tema del COVID y tuvieron una semana larga y contra Corea ya mostraron una mejoría, o sea, y como que él apuntaba a decir, vieron lo que yo puedo hacer cuando tengo una semana completa, para decir, porque no va a faltar que, y ¿para qué le quiere tener tanto tiempo? Y del lado de Guillermo, que fíjate, su última intervención fue en noviembre con aquel combo bastante malo contra Perú y contra Colombia, y son, diciembre, casi 4 meses después, o sea, también te quiere mostrar, porque la erogación sigue, se cobra, entonces también tienes que mostrarte y decir, yo los quiero acá, yo quiero trabajar y quiero también trabajar con ellos. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregual Cacique, si te conviene. Muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable, con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Infran y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con cubiertas como Tire, andás sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahuet. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. 13:51, el aviso que la gente no estaciona en cualquier lugar, ¿verdad, Fabio? Claro, porque para el fútbol. La gente de PMT, Juan Villalba liderando ese trabajo, van a estar. Juan Villalba le pasó el aviso a Bachi, ay Bachi, cuidado que está mal tu vehículo, y está muy cerca del corralón, le dijo. A Juan Pérez le dice también así, le avisa. No, directamente le agarra y le lleva, no importa quién fuera, sea quien sea. Había uno que le dijo, vas a perder tu trabajo, le dije, vos, ¿quién sos?
No, ¿Qué dijo? y había uno que estaba Uno de los muchachos. pasado de copa, sí, le digo, va, pero es tu trabajo. Que está mal también. Zona Villamorra, creo que fue. Sí, por ahí. Porque creo que el fin de semana tuvo Carmelita. Pero seamos equitativos, mi querido Juan Villalba, con la misma vara. Si es político lo tenés que avisar porque estacionó mal, pico. Y si es Juan Pérez, le vas y le llevas el vehículo. Claro, no debería avisar al político directamente, vaya. Si estacionó mal, si vas a actuar como querés demostrar. Bueno, lo cierto es que hoy hay que estacionar bien en inmediaciones de la Nueva Olla. Así que no haya sorpresas con los muchachos, así como fue en cancha de Olimpia. ¿Dónde vas a estacionar para la gente? Pues no tiene por el estadio capacidad para... ¿Cómo? 5 minutos, sí. Yo vamos a cerrar. ¿Sí o sí va a recaudar hoy entonces, Juan Villalba? ¿Eh? ¿Sí o sí va a recaudar? No, yo lo que creo que se refiere a los que van a... Pero recaudar en forma legal, ¿verdad? Subir a la vereda y eso no, ¿verdad? Claro, para la municipalidad. Porque al no haber estacionamiento, lógicamente, ¿dónde vas a poner tu auto? O sea, las 12.000 personas, y seguramente habrán más, ¿dónde van a dejar su auto? Si vas en la calle. Pero se puede estacionar en lugares. Sí. Lo que nos van a hacer es estacionar doble fila, a los paseos centrales, no subir en la vereda. Claro, ese es. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa, Ariel? ¿Está preocupado, Ariel? No, tranquilo. No, ahí vas a poder, creo que... Yo la puse hace un tiempo puse en la vereda cerca de Olimpia y el señor salí cuando vio que me mandó a la P, el señor de Daya. Y tenía razón. Y Daya siempre me mandó a la P y ya no puse más en la vereda. Entonces la traen el clásico que hubo una fuga de vehículos. Estaba bien estacionado mi vehículo. ¿Cómo lo vamos a hacer en Cerro ahora? En todas las canchas ya, ahí en Guaraní también, a veces subimos encima de la vereda que la prima más señora te dice, subí acá, no más. Conciertos y todo eso, hermano, no más. Así que Ariel, tranquilo, en la olla no. No, yo no tengo problema, me iré a pata nomás. ¿Cómo te quejaste? ¿Cómo le dijo a Bachi? Ay, cuidado, Bachi, que dejaste mal tu vehículo y estamos cerca del corralón. Bueno, nos encontramos con el fútbol esta tarde, 2 partidos. Ya se viene periodísticamente. Vamos a cerrar con la presentación oficial de Diego Aguirre. Muy contento, estoy feliz con esta oportunidad. El fútbol y la vida es muy dinámica y en unos pocos días, cuando recibí el llamado con la posibilidad de venir a trabajar a Olimpia, luego de analizarlo algunas horas, primera sensación es que Olimpia se ha ganado el respeto del fútbol a nivel sudamericano y mundial por los logros históricos, y eso pesa mucho en el prestigio y en la posibilidad de venir a trabajar en un equipo con esa historia. Y la verdad que después de la conversación, como dice el presidente, de poco más de una hora, en el que a él lo sentía con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer las cosas bien, en un pensamiento ganador. Fue fácil para mí tomar la decisión, me sentí compenetrado con la idea, con esta posibilidad, y realmente estoy muy contento de estar aquí, me siento orgulloso y con muchas ganas de trabajar y de poder darle lo mejor de mí y de nuestro cuerpo técnico para el bien de Olimpia y poder marcar un momento, una época. Venimos con toda la ilusión, así que ojalá que podamos poder corresponder a la confianza del presidente y de toda la gente de Olimpia, de la directiva, de Aitor. Así que solamente palabras de agradecimiento, y después lo importante es que el equipo pueda responder y que la gente se sienta identificada con lo que el equipo muestra en el campo de juego. Así que eso quería decirles. Muchas gracias a todos por recibirme.
Primeramente a don Carlos preguntarle cómo se sintió estos días de trabajo con el plantel, cómo pudo observar a los jugadores, y para don Aguirre, lo que lo sedujo venir a Paraguay, al equipo más grande aquí del país, ¿qué lo sedujo? ¿Cuál fue el clic en donde usted dijo, donde se decidió venir al Olimpia? Buen día. Buen día, Aitor. Buenas tardes. Para mí lo más importante es la llegada del técnico. Durante la semana estuvimos trabajando para que esto se pudiera dar. Estamos muy ilusionados con su llegada y con la ilusión y el hambre que transmite por ayudarnos también a crecer. Así que eso es para nosotros lo más importante. Bien. ¿Qué me ayudó a decidirme? Sin duda que la grandeza de Olimpia y el respeto que todos sentimos, que se ha ganado Olimpia merecidamente por sus logros, hace que sea un club con jerarquía, un club con reconocimiento a todo nivel. Eso fue muy importante, pero no puedo negar que la conversación con el presidente fue decisiva por sus ganas, por su fuerza, por su convicción, y bueno, me sentí identificado y rápidamente tomé la decisión y me embarqué en esta nueva etapa de mi vida, que espero que sea con éxito, pero bueno, esas fueron las razones. Teniendo ya algo básico de la radiografía del plantel de Olimpia, ¿se adecua los nombres a un sistema de juego que quiere implementar en el club? Y otra consulta, si nos podés hablar de tu cuerpo técnico. Bien, creo que hay muy buena calidad de jugadores, sin ninguna duda que nos vamos a llevar muy bien. Siento que hay mucho potencial para tener un equipo muy competitivo, así que en ese sentido, por lo que estoy analizando, y obviamente me falta información, pero por lo que he visto y por toda la información que he intentado trabajar estos días, sin duda que hay